Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy viajaremos por esas ciudades legendarias, esos espacios llenos de enigmas donde los secretos campan a sus anchas. Empezaremos a descubrir ciudades legendarias junto a nuestro invitado Carlos Taranilla, quien nos acompañará a través de esas distintas ciudades perdidas con enigmas difíciles de creer. ¿Sabemos si la ciudad de Paititi, esa ciudad perdida de los incas, realmente existió? Sabemos que en México dicen que existió una ciudad llamada Aztlán, muy similar, si os fijáis, a esa ciudad perdida, también llamada como Atlántida. También vamos a intentar indagar un poco más allá de lo que sabemos hoy en día de ese reino perdido del rey Arturo llamado Camelot. Estos sitios y muchos más van a salir hoy a la luz. ¿Quieres acompañarnos a través de esta travesía? Pues no te despegues de Misterioso Universo en la Red. En las noticias del misterio con Javier vamos a hablar de esa nueva tecnología japonesa que permite borrar recuerdos. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo es posible todo esto y vamos a ver quién tiene idea de que va a poder hacer este tipo de tecnología o llevar a cabo este tipo de tecnología. Así que todo esto y mucho más nos lo va a responder Javier en unos minutos. También hablaremos de los falsos fósiles de Marte, donde vamos a intentar desmentir información falsa que circula en las redes. Además, tendremos el top 4 de las profecías realizadas por Jeff Bezos para el futuro de la humanidad. Esta información se supone que es confidencial, así que ¿estás listo o lista para desatar los misterios de este universo de Jeff Bezos? Y que no se me olvide porque también tenemos otra noticia más con Javier, la del metaverso. Como bien sabéis, es un lugar donde va la humanidad a tener todo lo que siempre se había imaginado. Todo esto es una idea que Mark Zuckerberg ha sacado adelante o quiere sacar adelante más bien a través de su plataforma Facebook y la realidad virtual, donde va a crear ese metaverso. Estoy seguro que esta información nos resultará muy útil o al menos interesante porque al fin y al cabo es un futuro distópico que tenemos más bien cerca que lejos. Y por último vamos a viajar a los 50 lugares mágicos del País Vasco junto a nuestro invitado especial Enrique Chazarra, quien nos guiará para conocer relatos legendarios, crónicas misteriosas, tradiciones ancestrales, seres mitológicos, milagros inexplicables y en general aquella magia que existe en ese País Vasco, esa comunidad al norte de España que es tan mágica y tan misteriosa. ¿Qué esperas para acompañarnos en esta gran aventura? Prepárate porque esto es Misterioso Universo en la Red. ¡Comenzamos!
Siglo tras siglo, el sueño por encontrar las ciudades perdidas sigue moviendo a intrépidos exploradores a adentrarse en peligrosos terrenos en busca de vestigios que hagan realidad el mito de ciudades como Paititi, la ciudad perdida de los incas, la ciudad de Aztlán, Ciudad Zeta, Petra, Camelot. Estos y muchos otros lugares conforman el mapa que nuestro invitado ha plasmado en su última obra titulada Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia, de la editorial Almuzara. Carlos Taranilla será nuestro invitado para este increíble viaje a través de estos lugares míticos envueltos en la leyenda. Hola Carlos y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Hola, mucho gusto en estar con vosotros. Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Carlos, eres licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, eres profesor de enseñanza media durante alrededor de 35 años. Era ahora ex profesor, fui profesor, me acabo de jubilar. Ostras, pues mira, genial, enhorabuena, oye. Bueno, pues gracias, llegamos, sí. Bueno, pues nada, pues entonces ahora sí que te va a dar tiempo a escribir un montón de libros, a hacer muchas investigaciones. Ahora más calma, y si no, aunque sea menos, pero con calma. Eso es, disfrutando, sin prisas. Qué bueno. Muy bien, bueno, pues también aparte de esto, bueno, ya has publicado libros de arte e historia y también de mitos, leyendas y misterios. ¿Cómo surge ese interés por estos mitos, por estas leyendas y misterios, Carlos, en ti? Bueno, pues eso va un poco relacionado con la profesión. Si eres profesor de matemáticas, no sé si te surgirá la afición, pero si eres profesor de historia, como he sido yo todos esos años, pues es lógico, y cuando eras estudiante igual, es lógico que tengas afición a temas relacionados con la historia, como son leyendas, mitos, y ahí viene la afición. Muy bien, bueno, pues mira, empezamos ya con el libro, y yo sinceramente te confieso que hay muchos lugares del planeta que me encantaría poder visitar, y entre esos lugares sin duda estaría el lago Titicaca, donde, según dicen, en el fondo yacen los restos de una antigua civilización a la que los dioses castigaron. ¿A quiénes pertenecieron estos restos que se encuentran supuestamente en el fondo de este lago, Carlos? Y por lo visto el lago Titicaca antes tenía una profundidad menor. Entonces cuando subieron las aguas, pues inundó una ciudad que se conoce como Huanaco, no confundir con Tiahuanaco, que es otra ciudad que está próxima. Y entonces esa ciudad pues está en el fondo del mar, pero el mito, la leyenda dice que fue por el mal comportamiento de los habitantes, entonces los dioses les castigaron mandando un diluvio, una inundación. Eso seguramente esté relacionado en la cultura judaica está lo del diluvio universal, pero está en todas partes del mundo y quizá tenga que ver con esa época al final del Paleolítico, en el Mesolítico, cuando se fundieron, después de la última glaciación, se fundieron los hielos, y entonces los hielos, en otras partes hubo periodos pluviales, como en África, y entonces hubo grandes inundaciones por prácticamente en todo el planeta. Y claro, luego pues cada cultura, cada civilización lo explica a su manera, pero en general todos coinciden en que hubo grandes inundaciones en un determinado tiempo. Y una de esas inundaciones, en este caso, pues haría subir las aguas del Titicaca, la masa de agua dulce navegable más elevada del planeta, 3.812 metros de altitud. Para que se haga una idea, mira, por ejemplo, Ávila es la ciudad más alta de España, que pasa de los 1.000 metros un poco. León está a 839, que es mi ciudad y me lo conozco bien. Ya si vamos bajando, pues en la península, una vez que sales de la meseta norte, pues empiezan a descender las altitudes, ¿no? Entonces el Titicaca está a unos 3.000 metros de altitud. Se dice de altitud cuando es geografía, de alturas para los objetos o las personas. O sea, 3.000 metros más que la ciudad de León. Por eso los conquistadores, cuando iban por allá, pues decían que cogían el mal de las alturas. Claro, subían tan alto que la presión es más fuerte y les faltaba el oxígeno. Esa es la idea, que estaba una civilización debajo de las aguas del mar. Y bueno, ha habido expediciones recientes que han encontrado ya bastantes restos en el fondo. Y ahora están patrocinadas desde en agosto de 2020, la última expedición que ha habido, se descubrió, hace un año, un poco más, se descubrió en el fondo del lago una antigua ofrenda inca, y además, aparte de eso, ha habido documentales. En abril de 2018 hasta participó en las primeras exploraciones el célebre capitán Cousteau, y han encontrado pues una ciudad sumergida en las aguas del Titicaca. O sea que entonces podemos descartar todo ese tipo de leyendas que dicen que hay
No, no las descartes. La leyenda es la forma que tienen estas culturas primitivas de explicarlo. Desde luego la leyenda esa no existe, ¿no? ¿Cómo van a castigar los dioses y mandar un diluvio? No. Eso es una forma que tienen de explicarlo los pueblos antiguos. Lo que sí está claro es que el nivel de las aguas subió. Nosotros ahora, por la ciencia, sabemos eso. Ellos lo explicaban de una manera legendaria, como cuando explicaban que Dios hizo un día el sol, otro día las estrellas y otro día. Pues son formas míticas o mitológicas o legendarias de explicar fenómenos físicos que ellos no conocían. Muy bien, bueno, ahora nos vamos a ir a la zona de la Amazonía, donde, bueno, allí un personaje llamado Percival Harrison Faithfull, si no sé si se ha pronunciado bien este segundo apellido, dedicó su vida a la búsqueda de una ciudad mítica, la conocida Ciudad Z. ¿Quién fue este personaje? Descríbenoslo un poco y cuál fue su trayectoria. Bueno, es un personaje aventurero, 100%. Tenía el grado de coronel que lo ganó en la Primera Guerra Mundial. Entonces estaba obsesionado con encontrar ciudades desconocidas, ¿no? Ciudades legendarias, como se titula el libro nuestro. Y en una de ellas, pues, la puso su nombre Z para que no... Bueno, era de nacionalidad inglesa, era británica. Para que despistara a los posibles competidores que no anduvieran también tras la pista de ciudades. Entonces se embarcó en esa empresa con su hijo mayor y un amigo de este en directo a la jungla amazónica para buscar allí la ciudad Z. Una curiosidad, era natural, decíamos que era británico, natural del mismo pueblo que la famosa Agatha Christie, la novelista de misterio. Y bueno, lo que ocurre es que en el año 1925, Percival le llamo yo porque Fawcett tampoco lo sé pronunciar muy bien, pues desapareció con su hijo y el amigo, el hijo tenía 22 años, desapareció en la jungla y dio, si quieres, mayor fama a la leyenda, ¿no? Hubo más expediciones para buscarlo y no lo encontraron. Sin embargo, pasando el tiempo aparecieron unos huesos, tenemos unos restos humanos, ¿no? Y algunos creían que eran del coronel y de su expedición. Pero no fue así. Cuando se hicieron las pruebas de ADN, etcétera, pues no se llegó a comprobar eso. Y la leyenda que siempre circunda a toda esta gente famosa, pues empezó a desbarrar, que si se había quedado a vivir con los indios, y es más, es que apareció un indio blanco, y decían que ese era un hijo que había tenido allí, bueno, se trataba de un indio albino, no era un descendiente. Y entonces entraron en contacto con una tribu de indios, los indios Calapalo, se llamaba, con la tribu de los indios Calapalo, y estos les comunicaron que les habían visto en la jungla y que les informaron que no se adentraran demasiado porque había una tribu de indios peligrosos. Y no les hicieron mucho caso y bueno, en total que estuvieron viendo el humo de la fogata durante unos días y luego dejaron de verlo. Y en fin, que no se sabe en qué terminó la expedición, pero bueno, no se les volvió a encontrar nunca ni al coronel ni a los demás que la acompañaron. Y así quedó la misteriosa Ciudad Z. Bueno, pasado el tiempo, pues pagó periodistas, David Grant del New Yorker y otros siguieron buscando la pista de estos expedicionarios. En el año 2009, este que comentaba este periodista publicó un libro titulado La ciudad perdida de Z, y sobre esa se realizó una película en el año 2016. El problema es que a partir de ese momento algunos empezaron a desmitificar la figura del coronel, que si era demasiado despótico con los indios. En fin, en consecuencia podemos resumir que tanto la existencia y emplazamiento de la ciudad como la suerte de los exploradores pues siguen hoy día en el terreno de lo enigmático, así como la ciudad que no se ha dado cuenta. Y Carlos, Percival Harrison, ¿cómo describía esta ciudad Z? ¿Cómo se imaginaba que se la podría encontrar? Pues yo creo que no llegó a describirla, simplemente cuando enviaba comunicados a su esposa, pues decía que sería algo impresionante, que decía que alcancemos nuestro objetivo, pues para él iban a conseguir revolucionar el mundo, ¿no?, con esos descubrimientos.
lo ponía de esa manera. Pero nunca llegó a dar datos de ella porque tampoco la llegó a pisar. No llegó a alcanzarla, y si la alcanzó, desde luego no se lo comunicó a nadie porque no hubo ocasión. Perdió la vida, o se perdió la pista de ella. Así es, oye. Y también en esta ciudad Z se menciona el manuscrito 512. ¿Qué relación guarda con esta mítica ciudad, este manuscrito tan conocido? Sí, este manuscrito, ponemos una fotografía en el libro. El manuscrito 512, que se descubrió de una manera casual por un naturalista en la Biblioteca Nacional de Brasil. Y entonces es un conjunto de pergaminos de 10 páginas en el que se informa del descubrimiento de un sertão, que es una zona árida del nordeste de Brasil, y en esa zona una antigua ciudad perdida con un grado de civilización similar al mundo clásico grecorromano y abundantes riquezas en oro, plata, bueno, pero mito. Dice que había edificios de varias plantas, amplias calles que conducían hasta un lago sobre el cual decía el explorador que había visto a 2 indios blancos navegando en una canoa. Bueno, contaban que era una ciudad esplendorosa, ¿no?, del estilo de las clásicas, que se encontraba en la selva, pero que no se terminó pudiendo comprobar la existencia. Entonces ha quedado esa leyenda. Desde luego fama sí que ha cogido, porque si no, no lo hubieran dedicado hasta una película en el año 2016, pero no se ha sabido más de ella. Hemos escuchado y leído mucho acerca de las aventuras del rey Arturo y de sus fieles caballeros, y según rezan las leyendas, pertenecían al reino de Camelot. Carlos, ¿dónde podríamos geográficamente ubicar este reino de Camelot? Bueno, pues como decimos aquí al principio del epígrafe nuestro, la ubicación de la corte del rey Arturo está un tanto entre la historia y la leyenda. Se dice que hay diversas opiniones, que podía estar en la península de Cornualles, al sureste de Inglaterra, y también se habla de otro punto en el país de Gales o en Cadbury, al sur de la isla. Entonces, pasando el tiempo, en 2016, porque eso es una tradición, ¿no?, un profesor emérito, quiere decir que estaba ya jubilado pero que seguía ejerciendo, inglés, pues para él localizó el emplazamiento según él en otro lugar, ¿no?, llamado en la antigua ciudad romana Camulodonum, en Slack, actual Slack, cerca de la ciudad de Huddersfield. Y cree que ese término es el que ha derivado, ese término en latín, el que terminó en el Camelot actual, porque significa el fuerte de Camulo, significa ese término en latín. Camulo era el dios de la guerra en la mitología celta, y como la idea general es que el rey Arturo era un señor de la guerra celta, más que un rey, pues por eso se ha asociado con él. Y se cree que era un caudillo guerrero que luchaba contra los anglosajones, etc. Y se cree que era ese el punto, pero en realidad pruebas arqueológicas pues no se han encontrado, ¿no?, restos arqueológicos de que fuera ese el lugar de la corte del rey Arturo, Camelot. Ponemos en el libro una ilustración de Gustave Doré, artista francés, que fue famoso de la época romántica, que hacía ilustraciones así muy llamativas, siempre como en cielos tormentosos, pero una ilustración fantástica, ¿no?, fantasiosa, porque nunca ya se ha dado con esa ciudad. Existen estas opiniones, pero no hay una ubicación definitiva de la Camelot, donde estaría la corte del rey Arturo. Estaría genial, ¿no?, poder ubicarla realmente, porque bueno, hay alrededor de este rey, ¿no?, y de sus caballeros de la mesa redonda, hay infinidad de leyendas, entre ellas pues está relacionado también hasta el Santo Grial, o sea, se les atribuye muchas cosas. Además, creo que el Santo Grial es una de las cosas que más te gusta y te apasionan, yo creo. Bueno, contestando a esto último, tengo un libro que se titula así, El Santo Grial, subtítulo Mito y Leyenda. Pues sí, me ha interesado introducirme en ese tema, y bueno, yo creo que hay que verlo desde esa doble óptica. En principio fue un mito creado en el siglo XIII, o sea, 13 siglos después de Cristo,
por un trovador francés de la Champaña llamado Chrétien de Troyes, que en un cuento que ideó Perceval, se titula el cuento de Perceval, pues ese personaje, luego todo se mitificó. Ese personaje llegó a la corte de un rey enfermo y allí fue testigo, vamos a decir, de unas visiones en las que le traían la comunión, al rey enfermo le traían la comunión en un recipiente con forma de escudilla, que es lo que antiguamente se conocía como un grial, hoy día le llamamos bandeja, como una píside. Y bueno, el trovador murió sin terminar la leyenda, sin terminar la obra. Y entonces, como alcanzó bastante fama en aquel entonces, sobre todo entre los trovadores que lo recitaban, pues otros lo continuaron. Y uno de ellos tuvo la idea de trasladar toda la acción a los tiempos de Cristo. Y entonces fue cuando ya lo relacionó con el cáliz de la última cena y le dio ese nombre, Grial, el mismo que tenía en el cuento. Y a partir del siglo XIII se empezó a identificar Grial con el cáliz de Cristo. Pero vamos a ver, Grial es un término de lenguaje, igual que copa, igual que, yo qué sé, es una palabra del vocabulario castellano. Lo que pasa es que se ha empezado a aplicar desde entonces al de Cristo. Pero si coge cualquiera el diccionario de la RAE y busca Grial, le dirán escudilla. Es como un platito con tapa. Lo que pasa es que a partir de ese cuento, pues se empezó a aplicar al cáliz de Cristo. Y sí, se dice que a los caballeros de la tabla redonda se les apareció a los 454 años de la muerte de Cristo, se les apareció cuando estaban con el rey Arturo, el grial cubierto con un velo para que nunca nadie pudiera verlo, pero el brillo les deslumbró a todos y juraron buscarlo de por vida. Y ese es uno de los episodios principales del rey Arturo. Desde luego, en el cuento ese de Perceval, que transcribo yo a bastantes párrafos en el libro mío del Grial, pues salen varios episodios de la corte del rey Arturo y del caballero. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, mira, el rey Arturo es un personaje de leyenda. Ya estábamos diciendo antes que se piensa que podía ser un señor de la guerra de aquel tiempo. Así como tal, está todo, como una leyenda, es como si habláramos de Don Quijote. ¿Don Quijote existió? Pues no, es un personaje de Cervantes. Pues Arturo existió, pues es un personaje de la leyenda artúrica. Y no hay constancia de que existiera. Puede ser que se base en un señor de la guerra, también se basa en ese. Pero Arturo como tal, y la reina Ginebra como tal, son como Caperucita y su abuela, personajes de novela. Entonces no hay que buscar nunca, que nunca lo van a encontrar, porque es gente que no ha existido nunca. En torno a un antiguo héroe se crea una leyenda, muy bien, y en torno a Hércules también, pero vamos a encontrar a Hércules, no. A mí me gusta siempre separar las cosas, para no llamar a engaño a nadie y pensar que esta gente existió. Nunca pululó por el mundo el rey Arturo, es una leyenda. Sin embargo, otros sí, porque a veces se mezclan. ¿El Cid Campeador anduvo por el mundo? Sí, señor. ¿El rey Arturo? No, señor. Y es lo que estamos diciendo, que estamos hablando de legendarias, ciudades legendarias. Las ciudades legendarias quiere decir que no son reales, que están en la literatura. Lo que ocurre es que hay algunas que sí son reales, por ejemplo Petra, que también la metemos en el libro, y como tienen en torno a ellas, como si dijéramos un halo de misterio, pues han entrado, aparte de la realidad, han entrado también en la leyenda. Y por eso se les puede dar el calificativo de legendarias en el sentido de que alrededor suyo tienen también una aureola o una fama. Esas son las históricas. Y luego hay otras que son solo legendarias y no existen en la realidad. No sé si me he explicado. Perfectamente, Carlos, perfectamente. Pues mira, ya que has mencionado la ciudad de Petra, sí que me gustaría que nos hablases de quiénes construyeron esta ciudad, ¿no? Porque está como escondida. Para acceder a ella tenemos que atravesar por un estrecho, no estrechísimo, valle, o cañón más bien, para poder acceder a ella. Sí, el desfiladero, el cañón del Sic, que tiene es estrechísimo, ¿no? A veces no tiene menos de 2 metros de anchura y sin embargo entre 90 y a veces 200 de altura, se cuenta, ¿no? O sea, está uno como encajonado en un lugar misterioso. Y claro, la sorpresa es, según se sale de él, encontrarse la fantástica ciudad, antigua capital de los nabateos, escarbada en la piedra. En principio se decía que, según la tradición árabe, Petra es el lugar donde Moisés hizo brotar una fuente de piedra en el éxodo del pueblo hebreo, cuando salían de Egipto para Palestina, para la tierra prometida, al golpearla con su cayado durante el éxodo. Y por eso se la conocía con el término Ain Musa, que es pozo de Moisés.
porque hay Manor Wadi. Wadi significa curso de agua, por eso en la península ibérica hay tantos ríos que empiezan por Wadi, Guadiana, Guadiaro, Guadalquivir, porque es un término árabe y es en el origen del nombre. Por ejemplo, el río Guadalquivir, cuando los romanos se llamaba Betis y los árabes le pusieron Guadalquivir porque viene de Wadi, curso de agua. Bueno, pues esa es según la tradición, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que tiene ese nombre Petra porque significa escarbada en la piedra, ciudad escarbada en la piedra. Y luego, pues fue famosa porque era núcleo de mercaderes y llegó a alcanzar mucha prosperidad, estaba como en un punto estratégico. Luego la conquistó el Imperio Romano, levantaron allí sus famosos edificios, el monasterio y el tesoro del faraón son los más famosos, pero hay muchas construcciones que detallamos aquí por el libro. El que tenga interés en conocer esta ciudad, pues se tiene que fijar en eso, ¿no? Cantidad de otros, hay tumbas, etcétera. Y hemos puesto también algunos grabados de David Roberts, que es este escocés que estuvo también en España y hacía dibujos digamos que entonces todavía no existía la fotografía o se estaba iniciando, por ahí andaba. La fotografía es de 1834 y él andaba por el 39, bueno, pues levantaba mucho, dibujaba muchos grabados de estos que son impresionantes, ¿no? Con aquellas características del romanticismo de dar mucha importancia al paisaje. Y a mí me gusta, he terminado el capítulo con los versos de un pastor protestante que a mí dice así, dice el pastor anglicano se llama John William Burgon: hazme igual a la maravilla celosamente guardada por el sol del este, una ciudad rosada tan antigua como el tiempo. Y lo cierto es que es preciosa porque los tonos del sol al golpear o al reflejarse en la piedra arenisca pues dan grises, anaranjados, violáceos. Claro, llama mucho la imaginación de los visitantes. Carlos, otro de los temas que abordas en tu libro son las escrituras misteriosas. Aquí hablas de unas tablillas que fueron encontradas en una especie de estructura que estaba enterrada en unos campos de cultivo. ¿Sabemos cuál es el origen de las tablillas de Glocel? ¿A quién les pertenecieron estas tablillas? Bueno, eso es que también tuvo mucha polémica. Lo que es cierto es que en 1924, en esa localidad, en Glocel, a unos 20 kilómetros de Vichy, en Francia, pues más o menos hacia la mitad sur del país, aparecieron en la finca de un campesino que estaba arando la tierra con su abuelo, aparecieron numerosas piezas de piedra, hueso y arcilla, y algunas estaban grabadas con signos incomprensibles. Y entonces ahí empezó la polémica, a ver por dónde podían proceder esas escrituras que no se podían leer, ¿no? Eran unas tablillas de 15 centímetros de ancho por 20 de largo y 3 o 4 de espesor. En principio avisaron a la maestra del pueblo, luego esta dio aviso al Ministerio de Educación y vinieron algunos especialistas y no se ponían de acuerdo sobre si eran auténticas, incluso acusaban también a los propietarios de la finca de haberlas introducido allí. Porque el caso es que no aparecían solo las tablillas, sino que aparecían también otros restos de tipo prehistórico, herramientas de hueso y de siles, piedras grabadas, cruces, etc. Y un médico aficionado a la arqueología pues se interesó por el tema y las empezó a catalogar. Primero les dio una fase muy antigua, el Paleolítico Superior, que se está entre 40.000 y 10.000 años antes de Cristo, porque encontraba renos entre los dibujos. Aunque luego, leyendo, pues, o sea, observándoles, pues no se trataba de renos, sino de ciervos. Luego tuvo que acercar bastante más el tiempo hacia unos 5.000 años antes de Cristo. Pero bueno, eso no quita pues que tiene una antigüedad. Y en aquel tiempo en Francia, digamos que era el país que estaba al frente de los estudios de prehistoria, entonces vinieron algunos especialistas importantes. Y tampoco le sentó muy bien, hubo ahí personalismo, ¿no? El hecho de que el doctor se pusiera a investigar por su cuenta. Y entonces, aunque un más famoso de ellos, que era el abad Brey, los que estudian prehistoria lo conocerán, el abad o el abate, en principio dio su visto bueno a la autenticidad de los hallazgos y escribió un artículo en su favor. Pero como no mencionó al doctor Morlet, que es el que estaba trabajando allí en el campo,
comenzaron las acusaciones. Este le acusó de querer apropiarse del descubrimiento. Entonces ya lo que decíamos ante los personalismos, se la bate, cambió la versión, o sea que aquí de ciencia poco, era más bien pelea entre ellos. Bueno, la familia de los Fradins en francés, de los campesinos terminaron creando un museo gratuito para que la gente les viniera a observar. Tuvieron polémicas, problemas incluso con las autoridades, continuaron llegando investigadores, se encargó a una comisión que diera un veredicto definitivo. En el libro tenemos más de 10 páginas de ese tema, el que esté interesado, pues las estoy pasando ahora y bueno, tiene aquí una información completísima. Total, que al final ya casi de su vida, ya mayor, pues tuvo un reconocimiento del gobierno y le dieron una condecoración para reconocer que bueno, que se había estado luchando por la autenticidad de los restos y por lo visto sí hay parte que era auténtica y otra parte estaba mezclada. Pero lo que sorprende, que lo ponemos al final del episodio, es que este no es el único punto, sino que en un área cercana pues han aparecido otros restos, solo que aquellos no les dieron a conocer porque cuando vieron los problemas en los que se estaban metiendo estos campesinos del Grosel, pues prefirieron callar. Pero no solo ahí, sino que en otros puntos de la Europa Atlántica se han localizado grabados similares. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por lo visto, esto es lo más interesante desde el punto de vista histórico, documental, que un tipo de preescritura anterior a lo que se entiende hoy día por expresión gráfica, con letras o signos con letras, que el primer alfabeto con letras es de los fenicios. Y las primeras escrituras que surgieron en Mesopotamia, la escritura cuneiforme, con cuñas, y luego estaría la jeroglífica de egipcio, bueno, pues de Egipto. Pero parece ser que hay defensores de que es aquí, en esta zona de Europa, donde surgió la escritura, no en Mesopotamia. Y parte de ella podían ser las tablillas estas de Grosel. Es una opinión que no la comparte toda la comunidad científica, pero que así todo pues ha tenido también sus protagonismos. Pero hay que concluir que el misterio de los textos pues sigue presente, el misterio de Grosel, y hace ya más de un siglo, se descubrió en 1926, bueno, aún no hace un siglo, hace 95 años de su descubrimiento y todavía pues sigue en el misterio el asunto. Los etruscos son otro de los pueblos de los que hablas en tu libro y bueno, pues sabemos que se asentaron en la península itálica y que fueron conquistados por los romanos, pero bueno, también hay cierto misterio, ¿no?, en su enigmática y extraña lengua que tenían. ¿De dónde procede? ¿Cuál fue el origen de esta lengua, Carlos? Bueno, los etruscos se habitaban en el norte de Italia, en un área de la Toscana, ¿no? Los romanos le dieron el nombre de Etruria a esa zona. Es un pueblo un tanto misterioso, no solo por la escritura, sino también por los enterramientos. Para ellos la muerte era algo festivo, y en sus tumbas las paredes están decoradas con escenas de danza, canto, baile. Y los sarcófagos tienen representado las personas, en lugar de estar yacentes, muertas, como estamos acostumbrados a ver, ¿no?, en las tumbas, están en posición festiva, en posición de un banquete, recostados en un triclinio, como era la costumbre de comer en época greco-romana, en la época romana. Se comía recostado con el codo, lo habrán visto la gente muchas veces en películas, y en dibujos, y en fotos, y en los sarcófagos estos. O sea que ellos no consideraban una desgracia la muerte, tan al contrario de nosotros, ¿no?, sino que lo consideraban como una fiesta. Y por eso lo representaban cantando y con danzas, ¿no? Están las paredes llenas de pinturas de esas, de fresco. Bueno, pues ellos a sí mismos se llamaban rasenas. Los griegos les llamaban tirrenos o tirsenos. Y en la Odisea de Ulises ya se les menciona como los estriscones, sí, que lanzaban piedras a las embarcaciones. Los romanos les llamaron etrusci, y de ahí viene el nombre actual. Desde esa zona de la Toscana se fueron expandiendo hacia Umbría, el Lacio, o sea, hacia el sur de Italia. Ahí chocaron con las colonias griegas y bueno, fundaron varias ciudades en ese área. Las más famosas que todavía hoy día pues es Arezzo y alguna otra como Velles, es también o Bolonia, en principio se llamaba Felsina. Bueno, tuvieron dominado al pueblo romano
hasta el año 509. Lo tenían conquistado. De ahí los romanos expulsaron al último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, y se invirtió, se dio vuelta a la tortilla. A partir de entonces ya los romanos se fueron expandiendo y terminaron conquistando toda Etruria. Y la polémica está en que hay dos versiones de dónde procedían los etruscos, según el historiador griego Heródoto o según Dionisio de Halicarnaso. Heródoto, basándose en los parecidos de su religión y costumbre con los pueblos de Oriente Próximo, afirmaba que proceden de Lidia, en Asia Menor, desde donde llegaron al norte de Italia hacia el siglo VIII. Sin embargo, Dionisio de Halicarnaso pues pone en duda esa idea, y es que su tesis es que los etruscos son autóctonos, es decir, itálicos, es decir, que son de ahí, son italianos. Estarían entroncados con la antigua cultura de Vilanova, que se desarrolló en la cuenca del río Po a finales de la Edad del Bronce, y fueron evolucionando al contacto con pueblos extranjeros que habían llegado por vía marítima de otras zonas, de otras áreas. De vía marítima de otras áreas, sí. Les llamaban la civilización de la sal, por la explotación intensiva de las minas de este producto. Entonces la sal era muy valorada porque se utilizaba para conservar los alimentos. En un mundo sin refrigeración como el actual, tan valorada era que los salarios, de ahí viene el término, los sueldos a los soldados, a los legionarios, los romanos se lo pagaban en sal. Que luego para el trueque pues servía como el dinero, y de ahí hoy día en que los emolumentos, las nóminas se conozcan como salario, de ahí viene el término. Bueno, y esa es la procedencia. Luego la lengua, pues tampoco se conoce el origen de ella, el origen de la lengua. Han aparecido varias piezas que ponemos aquí en el libro, tenemos bastante, unas 20 páginas dedicadas con fotografías, varias páginas, ¿no? Con inscripciones etruscas. El Iber Linteus, bueno, no las quiero mencionar porque vamos a cansar al público. Es preferible a los oyentes, es preferible que tengan interés, pues ya consulten el libro, ¿no? Y lo harán seguro. ¿Sí? Y lo harán seguro, porque son bastante, suelen ser, o sea, por suerte, puedo presumir de que tenemos una audiencia bastante inteligente, que encima tiene mucho afán por investigar y por saber, y estoy seguro de que lo harán, Carlos. O sea, que tú todas las recomendaciones que le puedas hacer seguramente les van a venir genial, Sí, desde luego que tenga interés en conocer este tema del origen de las lenguas, porque en este libro hemos intentado combinar el tema de las ciudades que acabamos de hablar con otros aspectos que puedan tener interés para las personas interesadas en este campo, que es el misterio. Es que este libro forma parte de una trilogía, quiere decir que hemos publicado anteriormente otros dos de contenidos parecidos. El primero era Grandes mitos y leyendas de la historia. Por ejemplo, habla de los ídolos de la isla de Pascua, y en este libro se completa, en el que tenemos ahora, se completa con su lenguaje. Y el siguiente era Grandes enigmas, no mitos y leyendas, sino Grandes enigmas de la historia. Esos dos libros tienen el prólogo de José María Merino, que es de la Real Academia de la Historia. Y entonces nos quedaron temas sin incluir, porque si no nos salía un volumen muy amplio, y por eso hemos hecho el tercer libro de esta temática, que es el que tenemos ahora, Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia. Los tres son de Editorial Almuzara. Entonces hemos procurado incluir, aparte de los lugares enigmáticos, las ciudades, pues otros temas como este de las escrituras que estamos ahora, y todos los que nos quedan, que hablaremos después de ellos, pues para tener una información general que no sea únicamente tocar sobre un campo, sino tocar varios aspectos. Esa es la idea. Ahora nos vamos a ir hasta la isla de Irlanda, donde vamos a encontrar una isla llamada Lowther, y allí se encuentra una cueva donde, según dicen las leyendas, encontraremos la entrada al purgatorio. Carlos, ¿cómo nace esta leyenda? ¿Por qué se dice que allí hay una entrada en el purgatorio? Bueno, eso tiene que ver con las predicaciones en la isla de San Patricio, que fue el que evangelizó Irlanda. Entonces este es un tema bastante usual, ¿no? Ocurre lo mismo en España. Cuando los santos evangelizadores vienen abajo, se desaniman porque no encuentran fruto, aquí pasó con Santiago, con el apóstol Santiago. Pues entonces, digamos que el cielo viene en ayuda suya, aquí fue la Virgen del Pilar, y aquí pues fue Cristo que le animó para continuar sus predicaciones.
Y entonces, pues, parece ser que el origen de esto está en las predicaciones de San Patricio, que cuenta que está relacionado con el viaje de un caballero de la tabla redonda, hablábamos ante el rey Arturo, es que todo está relacionado. El galés Owain, que había viajado a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Y todo arranca de la obra del Tratado del Purgatorio de San Patricio, escrita por el monje cisterciense Henry de Sautrey, de una abadía en el condado, tiene un nombre en inglés, Cambridgeshire, en Inglaterra, escrita hacia 1184. Y bueno, ahí se da cuenta de este asunto, ¿no? De que se encuentra la entrada al purgatorio aquí en la isla de Irlanda, en esta zona, en Irlanda del Norte. Y lo relaciona con un milagro, donde dice que en una montaña en cuya cima estuvo ayunando el santo durante 40 días, siempre son 40 las fechas que se ponen, lo mismo con los israelitas por el Egipto, el profeta Elías, Jesucristo cuando estuvo en el desierto, se da esa fecha para decir un periodo largo. Y allí los demonios pues se acercaban al santo pues para intentar, como a San Jerónimo, ¿no? Intentar pues llevarle para sí. Pero Patricio, protegido por la gracia de Dios, pues hizo la señal de la cruz y los espantó a todos los demonios. Y entonces ese milagro pues tuvo mucha relatada, sí, en aquel tiempo estamos hablando de épocas en las que se creían los milagros, a pies juntillas, ¿no? Además milagros extraños, porque hoy día también se creen los milagros, hay gente que es creyente y hay que respetarla, pero seguro que no creen milagros de que se presenten diablos volando alrededor de uno, sino puede que una persona que estaba enferma, pues rezó, tuvo fe y se curó. Eso es la gente que tenga fe, crees. Pero vamos, de ahí a estos milagros de aquel tiempo, aunque se creía siempre en seres fantásticos, por ejemplo a San Antonio de Padua, cuando se propagaba una epidemia como ahora el coronavirus, pues entonces se achacaba que los demonios se metían en una ciudad. Entonces le avisaron y fue a Padua, dio 2 palmadas y los diablos salieron volando por las chimeneas. Bueno, digamos que hoy día pues esos milagros no se pueden relatar así, pero sí se pueden relatar de esta manera que estábamos contando. Y aquí en el tema este de San Patricio pues viene de ahí el asunto del milagro que está recogido en esa obra, en la vida de San Patricio. Y entonces en esa montaña es donde se cree que está el lugar de purificación que lleva al purgatorio de San Patricio, que se llama así. Y para terminar, me gustaría que nos hablases de las tablillas de Rongo Rongo. ¿Dónde las encontraron, Carlos? Esas tablillas están en la isla de Pascua que comentábamos antes. Y entonces pues son de la isla de Pascua o Rapa Nui, como la llaman los indígenas. Se aparecieron allí, Rapa Nui, que significa la gran roca. Y entonces es un sistema de escritura, también por signos que están sin descifrar. Están grabados sobre esas tablillas que se utilizan dientes de tiburón o picos de ave sobre las maderas, y está ejecutada por un sistema muy curioso que es el que se llama el bustrofedón. Bustrofedón se le llama así porque quiere decir el giro del buey en griego, e imita a los giros que hacen los bueyes cuando están arando un terreno. Cada vez que acaban un surco vuelven sobre sí mismos, ¿no? Pues aquí las líneas están igual, la primera de derecha a izquierda, al llegar al final de la línea se escribe de izquierda a derecha, y por eso se le llama de esa manera, escrita de esa forma. Y son signos ininteligibles, ¿no? Aunque algunos piensan, ¿cuál es su contenido? Pues ahí las versiones son muy amplias, ¿no? Hay quien dice que contienen pues rezos, poemas, pero no se han conseguido averiguar todavía el contenido de ellas, y lo que sí que son signos raros, ¿no? Muchos están relacionados, se cree que con la fecundidad, con la fertilidad femenina, porque a estos pueblos ancestrales, antiguos, ¿no? Venían, digamos, con ellos el misterio de la procreación. Y entonces siempre daban ese valor a la mujer como se le da a la tierra, ¿no? Que es la fertilidad. Y que son las que renovaban la población. Los muertos les reponían las mujeres con los nacimientos.
Y entonces pues tenían siempre esa especie de veneración, aunque fueran sociedades machistas, otras veces no, fueron sociedades matriarcales, pero tenían esa especie de admiración hacia las mujeres que podían volver a traer seres vivos al mundo. Y por eso algunos de esos signos tienen forma de vulva femenina. Pero ya digo que a la fecha de hoy día, y mira que lo han estudiado numerosos especialistas, que ponemos aquí en el libro todos los que han estudiado, pero que no se terminan de poner de acuerdo sobre el significado. También pasa que las tablillas se han desperdigado y perdido bastante. Algunos las tomaron, lo que pasa siempre con los saqueadores, ¿no?, por objetos curiosos, otros coleccionistas pensando en hacer dinero de ellas, y hoy día quedan pocas y desperdigadas. Y por eso ha sido más difícil averiguarlas, y hoy por hoy pues digamos que se siguen en el misterio de que no conseguimos leerlas. Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia del editorial Almuzara. Un libro que os asombrará con misterios de otros tiempos, con enigmáticas ciudades, como habéis escuchado en el programa de hoy, y con yacimientos arqueológicos envueltos en leyenda. Carlos, formas de contacto y redes sociales en donde vamos a poder encontrarte. Sí, ahora te digo, mira, nada más permíteme añadir que nos quedaron 2 capítulos por si hay gente que le interesa este tema. Uno dedicado a misterios del espacio, como la famosa señal WOW, y otro dedicado a misterios en alta mar, como el barco mariceleste que apareció en alta mar sin tripulación, y ese es un misterio que fue de aquella tripulación. O una isla fantasma, la llamada isla de Pepys, que parece que aparece y se sumerge. Se cree que es una de las Malvinas. Pero bueno, ahí también tienen ese campo, los que les interese conocer la constelación 13. Siempre hablamos de 12 constelaciones, hay una 13, la constelación de Ofiuco. Bueno, también dedicas un capítulo, ¿no?, a los encuentros con la tercera fase, al hipercalentamiento de la corona solar y el magnetismo terrestre, algo que también, bueno, pues es algo que es un misterio que está muy, muy de moda, ¿no? Y bueno, que sabemos hace muchísimos años, además, de eso lo mencionas también además en tu libro, que desde hace cuántos años lo conocemos y que bueno, ahí está y que tampoco terminamos de saber cómo aprovecharlo. Pues sí, los antiguos griegos, de ahí viene, veían que había piedras que atraían, ¿no?, y las llamaban, de ahí viene la leyenda del pastor Magnes, que fue el primero que encontró la gente. O sea que sí, que tiene antigüedad, sí, pero todavía pues extraña que hay fenómenos físicos que todavía pues están en curso de análisis. Ese y el hipercalentamiento de la corona solar, cómo es que está más caliente la parte de fuera del Sol que la superficie. La corona solar, y hay una nave que se envió en una sonda espacial, la Parker, que se envió en 2018 y todavía le quedan otros 2 años para acercarse todo lo posible al Sol, sacar fotografías e intentar averiguar ese misterio. Bueno, y sobre formas en redes sociales, yo donde más me muevo es en Facebook. Ahí pueden encontrarme Carlos J. Taranilla de la Varga. También pueden encontrarme en Instagram, arroba Carlos_Taranilla, y no sé si me queda, en Twitter lo utilizo poco, lo tengo pero lo utilizo poco, no sé si me queda otro, yo creo que de moverse mejor en Facebook, Carlos J. Taranilla de la Varga, o en Instagram. Muy bien, ¿algún blog o periódico? No, tenía un blog pero lo he suprimido. Pueden buscarme en Google, ponen mi nombre en Google y les salen multitud tengo unos 20 libros publicados, así que pueden encontrar ahí todos los datos que quieran. Con poner Carlos Taranilla en el buscador de Google ya les sale información de todo. Bueno, pues nada, 20 libros y estabas trabajando ahora jubilado, vas a doblar, me parece a mí, esa cantidad, ¿eh? Bueno, pues sí, lo que pasa es que claro, detrás de uno empezamos otro y a veces cuando me preguntan cosas, pues mira, ahora con la pandemia este libro la verdad es que estuvo parado por 2 años. Y claro, yo este libro lo escribí cuando lanzaron la sonda, que acabamos de hablar, lo escribí en 2018. Estamos hablando de él en 2021. De ese libro aquí pues he publicado otros y entonces ya digamos que los conocimientos no están tan frescos, ¿no? Tengo que repasarlos porque no se pueden tener 20 libros en la cabeza, aunque los hayas hecho tú, aunque tú seas el autor. Pasa el tiempo y te metes en otra cosa y la memoria, sobre todo ya de las personas mayores, yo entre en la tercera edad, pues va siendo limitada. Pero os agradezco mucho la atención a ti como director del programa y a los oyentes que me habéis estado aguantando este rato. Nada, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Nos ha encantado poder escucharte y bueno,
por mucho que me digas que no tenías muy fresca la información, no lo parecía cuando nos contabas y nos relatabas estas historias y estas leyendas de esas ciudades enigmáticas. Así que, bueno, de momento tiene la mente todavía al 100%, o sea, consérvala, que todavía está funciona muy bien, Carlos, tu mente. Muchas gracias. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos por estas ciudades enigmáticas que nuestros antepasados construyeron, imaginaron, ¿no? O relataron. Cuídate mucho y te esperamos para futuros trabajos que vayas escribiendo. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Pues ya llegamos a las noticias del misterio con Javier, otra semana más, así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado para este programa de hoy. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Muy bien, bueno, pues el placer es mutuo, la verdad. De estas noticias, ¿no?, que me has adelantado, que están súper interesantes. Vas a hablarnos de ese mundo virtual que a mí ya sabes que tanto me gusta, y bueno, luego hablaremos un poquito más a fondo de este tema. Cuéntanos, Javier, ¿qué es lo que nos tienes preparado para el programa de hoy? Pues mira, vamos a hablar de una nueva tecnología japonesa que va a poder borrar los recuerdos y que además ya se ha empezado a probar. O sea, no parece que vaya a ser muy lejana en el tiempo y que nos podría recordar a películas que yo creo que hemos visto todos, como podríamos ser Men in Black, ¿no? Ese destello de luz, pues digamos que hasta se ha llegado a basar un poco en eso y es bastante parecido. Ahora hablaremos a fondo de ello. También vamos a hablar de esos falsos fósiles de Marte que han estado circulando por ahí últimamente, que cualquier foto o incluso cualquier prueba que llegaban a recoger los rovers parecía que eran una especie de fósiles, pero ahora explicaré exactamente lo que es y por qué es tan parecido y que obviamente nos hemos equivocado cuando nos pensábamos que eran fósiles y esto ha pasado y yo creo que va a seguir pasando porque todavía es un poco complicado diferenciarlos. Luego vamos a comentar las 4 profecías que ha lanzado Jeff Bezos sobre el futuro de la humanidad, que curiosamente todas tienen que ver con su empresa de viajes al espacio, curiosamente. Y por último te voy a hablar, como bien has dicho, de eso que tanto te gusta, que es el metaverso. Vamos a explicar un poquito qué es el metaverso, qué va a pasar con el metaverso en los próximos años, porque aunque ya es una realidad, y lo de es una realidad lo entrecomillo mucho, le falta todavía mucho, y qué va a pasar, digamos, durante las próximas 2 décadas respecto a ese metaverso, cómo va a intentar evolucionar y quién va a poner el dinero para todo eso, porque todo eso cuesta muchísimo dinero y vamos a ver cómo lo consiguen llevar a cabo todas estas grandes empresas que se van a dedicar a esto. Muy bien, bueno, pues luego nos cuentas un poquillo quién va a financiar ese mega universo y vámonos directamente con Will Smith y con Tommy Lee Jones, con ese invento de borrar los recuerdos, hablando de esta nueva tecnología y quizás de los peligros, ¿no?, que pueda entrañar si está al alcance de cualquiera o al alcance de quien no debe, quizás. Pues sí, mira, no hace mucho tiempo, además fue el pasado 17 de noviembre, este grupo de científicos japoneses ha anunciado el desarrollo de un sistema neuronal óptico que tiene esa capacidad, la capacidad de manipular o borrar los recuerdos del ser humano. Como bien estamos diciendo, ¿no?, esta tecnología, de hecho, es que está inspirada en ese aparato que utilizaban los protagonistas de Men in Black, ¿no?, de Hombres de Negro, porque tiene exactamente esa misma función, borrar los recuerdos. Además, lo dijo el científico que es Akihiro Goto, que es el investigador de la Universidad de Kioto y el principal autor de esta
nueva tecnología que ellos mismos, al ver esa película, se han inspirado y con ese destello de luz ellos han conseguido hacer algo parecido. Además, el científico también explica que lo que va a hacer este destello de luz es desactivar la cofilina, que es una proteína esencial en la sinapsis. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que es una proteína esencial en el espacio que hay entre el extremo de una neurona y otra, digamos que a través de la cual se transmiten esos impulsos nerviosos, pues ahí es donde va a actuar ese destello. Además, dicen que lo que va a interrumpir es un proceso fundamental en la formación de la memoria, y este destello va a dificultar muchos de esos procedimientos neuronales, ¿no? Este experimento hoy en día se está realizando ya principalmente en ratones, ¿no?, a los cuales le inyectan un virus que han denominado adeno asociado. En los primeros resultados se obtuvo un control total de la información almacenada en cualquier parte del cerebro del ratón. Entonces lo que pasaba que al exponerlos a esta luz, el virus lo que hacía era liberar un oxígeno reactivo que bloqueaba esa cofilina, ¿no? Durante el experimento, los roedores fueron expuestos 2 veces a la luz. La primera después de aprender una actividad, una tarea, y la segunda mientras dormían después de aprenderla. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que los roedores olvidaron completamente todo lo que habían aprendido en los 2 casos. Con esta nueva creación, los científicos esperan poder combatir enfermedades como podrían ser el Alzheimer o incluso la esquizofrenia, puesto que podrían acceder a los recuerdos completos y los recuerdos parciales y aislando cierta información de la memoria. Todas estas anomalías sinápticas, ¿no?, están vinculadas en los trastornos de la memoria y el aprendizaje, como son estas 2 enfermedades, y para los científicos es primordial poder atajarlas. De hecho, ellos esperan que con este método se llegue a conducir a una serie de tratamientos para estos trastornos mentales que hoy en día son incurables y que además, conforme va pasando el tiempo, van afectando todavía más a una mayor cantidad de gente. Para la siguiente noticia nos vas a hablar de unos falsos fósiles que han aparecido en Marte, bueno, que se sobreentiende que es un poco difícil de diferenciar uno real de uno imaginario quizás, ¿no? Porque hay muchas imágenes, hay muchas rocas, ¿no?, que se parecen a cosas. Cuéntanos, Javier, ¿qué tipo de fósiles han encontrado, han creído encontrar en este planeta rojo? Pues sí, como bien has dicho, lo que pasa es que en esta búsqueda de vida microbiana antigua en Marte, que hoy en día nos acapara, ¿no?, acapara a los científicos, de hecho puede ser engañada por estos falsos fósiles, que son, digamos, estos falsos fósiles son depósitos no biológicos, que están creados por procesos químicos que parece ser que pueden abundar en el planeta rojo y que se parecen muchísimo a los especímenes reales, y esto es lo que nos cuentan en un estudio publicado en el Journal of the Geological Society. Los depósitos no biológicos del planeta Marte, ¿no?, pueden imitar tanto esos signos de vida, ¿no?, que el origen de cualquier especie fósil encontrada en el planeta rojo, como, digamos, cualquier explorador robótico de la Tierra pudiera encontrar, y entonces a lo que se han dedicado es a estudiar qué pasa con esto, ¿no? Así que los investigadores afirman que diferenciar entre estos falsos fósiles de lo que podría ser realmente una prueba de vida antigua en la superficie de Marte, que hay que recordar que los científicos Víctor mantienen que fue temporalmente habitable por lo menos hace 4.000 millones de años, pues sería clave sobre todo para el éxito de las misiones, tanto las que hay hoy en día, pero sobre todo por las futuras. ¿Y a qué ha venido todo esto? Porque hay que recordar que el explorador de Marte, el Perseverance, incluye entre todos los objetivos que tiene de su misión esa primicia, ¿no?, en la exploración del planeta rojo. Se le encomendó la tarea de buscar signos de antigua vida, por lo menos microbiana, en el polvoriento, ¿no?, y seco planeta, podríamos decir. Esos diminutos fósiles que podrían ser la prueba de que Marte fue habitable en el pasado. Según nos llegó en un comunicado de prensa, el astrobiólogo Sig McMahon de la Universidad de Edimburgo y la geobióloga
Julie Cosmides de la Universidad de Oxford revisaron las pruebas de todos los procesos conocidos que podrían haber creado esos depósitos de vida en las rocas de Marte e identificaron docenas de esos procesos no biológicos, o como lo llaman ellos, que es el nombre correcto para hacerlo, que son procesos abióticos y que pueden producir pseudofósiles, ¿no? Que son esas estructuras que imitan las formas de vida microscópicas y que son sencillas y que se podían haber visto en Marte. Entre todos los especímenes que pueden crear estos procesos hay, si miramos las fotografías, hay depósitos, ¿no?, que parecen como células bacterianas o incluso moléculas basadas en el carbono y que se parecen muchísimo a los componentes básicos de toda la vida conocida, según nos cuenta el comunicado. Como bien dicen los científicos, en el pasado ya nos hemos dejado de engañar por este tipo de procesos que imitan la vida, ¿no? En muchas ocasiones se llegaron a describir objetos que parecían microbios fósiles en rocas antiguas de la Tierra incluso, o en meteoritos que llegaron de Marte, pero después de un examen más profundo, ninguno pasó el corte y todos resultaron tener un origen no biológico. Los investigadores se tuvieron que movilizar y pedir, por llamar de alguna forma, una investigación más profunda y extensa para poder arrojar luz sobre cómo, digamos, las interacciones entre los minerales, los fluidos y la materia orgánica en Marte podrían haber producido esas falsas bioseñales, ¿no?, que podríamos llamar engañosas, ¿no? Porque sí que es verdad que en algún momento un explorador de Marte encontrará casi con toda seguridad, Víctor, algo que se parezca mucho a un fósil, por lo que es vital poder distinguir con seguridad, digamos, qué es un fósil y cuáles son esas estructuras y sustancias, ¿no?, producidas por reacciones químicas que no tienen nada que ver con la vida. Según nos dicen los científicos también en el comunicado, por cada tipo de fósil que existe hay al menos un proceso abiótico que crea cosas muy parecidas, así que hay una verdadera necesidad de mejorar esa comprensión de cómo se forma. De hecho, el éxito, yo creo, Víctor, de las principales misiones de rover, como ya te he dicho hoy en día, y las futuras, exige cierto esfuerzo, ¿no?, para mitigar todo este riesgo de confundirlo. Y además ya tenemos alguna prueba de que esto ya ha pasado, ¿no? Si echamos la vista atrás, hace unos años varios trabajadores de la NASA ya encontraron en fotos tomadas por el explorador marciano Curiosity una supuesta flor que parecía estar creciendo de en medio del polvo marciano. Además, también se fotografió un esqueleto fosilizado de lagarto, y lo entrecomillo mucho, ¿no? Y de hecho, la Agencia Espacial Estadounidense no pudo ofrecer una explicación. Hasta el día de hoy todavía no ha podido ofrecerla, ni de esa supuesta flor que estaban haciendo en medio del socarral que es hoy en día Marte, ni de ese esqueleto fosilizado de lagarto, que todavía no se sabe muy bien qué es. Y también se llegó a encontrar un supuesto hueso que se parecía a un fémur y que generó mucho revuelo en 2014, aparte de mucho interés, obviamente, en las redes sociales y en muchos científicos. Pero, de hecho, la NASA aquí sí que se vio obligada, ¿no?, a esclarecer que no eran restos de un marciano misterioso, que era lo que empezaba a circular por las redes, sino que era la forma particular de un objeto que aparecía en la fotografía y que, debido a la erosión tanto del viento como del agua como de la radiación, había tomado esa cierta forma de fémur. Así que entramos en ese tramo de que incluso hasta los robots más avanzados pueden ser engañados, pero sobre todo los que somos engañados somos nosotros aquí cuando llegan las fotos de ese tipo de pruebas. Así que necesitamos un estudio un poco más avanzado para poder diferenciar qué es la vida microbiana y qué son esos depósitos abióticos que son, si miramos las fotografías, prácticamente iguales. Para la tercera noticia nos ha reservado unas profecías que el propio dueño de Amazon, Jeff Bezos, ha profetizado sobre el futuro de esta humanidad, y como bien has mencionado en el sumario de tu sección, casualmente todas tienen que ver con esos programas espaciales en los cuales él es el responsable, es el dueño, es el único beneficiario económico de estos viajes, ¿no?, de esta empresa. Cuéntanos, Javier, ¿qué nos tiene preparado este titán, ¿no?, de la venta online que hay a nivel mundial?
Sí, yo creo que ya hemos hablado muchas veces de Jeff Bezos en el programa. Siempre que creo que dice algo interesante lo traemos al programa y lo comentamos, con lo cual no creo que necesitemos hablar mucho de él personalmente, ¿no? Como bien has dicho, pues ese magnate, ¿no? Fundador y consejero delegado de Amazon, que ahora pues también ha realizado, digamos, algunas predicciones sobre nuestro futuro. Además lo hizo en un acto celebrado en la Catedral Nacional de Washington, y el multimillonario asegura que la humanidad va a abandonar la Tierra, pero va a poder seguir trabajando y educando a los niños con la ayuda de su empresa de transporte aeroespacial Blue Origin. ¿Y qué nos dijo Jeff Bezos? Pues mira, lo primero que nos dijo en esta entrevista que hizo, en esta charla, digamos que hay que abandonar la Tierra para protegerla. Según nos dice él mismo, este planeta es tan pequeño que si queremos seguir creciendo como civilización, usar más energía como civilización, mucho de eso en el futuro va a tener que hacerse fuera del planeta. Además, también explicaba que si queremos seguir disfrutando de la energía del planeta, tendremos que construir plantas energéticas en el espacio para poder llevar esa energía de la Tierra. Y una frase que voy a citar textualmente que dijo él es: hay que salir de la Tierra para protegerla. El objeto de Blue Origin es crear las carreteras al espacio para que las siguientes generaciones construyan la vida allí. Él también nos dijo que tras afirmar que hay que abandonar la Tierra para protegerla, ha recordado que ya hemos perdido muchos bosques, muchos ríos y que tenemos que tratar de restaurar nuestra naturaleza. El magnate explicó que el número de habitantes del mundo va a continuar creciendo y la Tierra no va a ser capaz de sobrellevar las necesidades de 10 millones de habitantes, mientras que el sistema solar podría mantener a 1 billón de personas. Y también auguró que la mayoría, o al menos muchos de los habitantes de la Tierra, nacerán en el espacio y este será su primer hogar. Así que digamos que esa segunda profecía de Jeff Bezos es que los humanos llegarán a nacer en el espacio. Con esta nueva forma de vida que nos espera, según Jeff, son las colonias flotantes en el espacio las que no tendrán nada que ver, también te lo digo, Víctor, con la actual estación espacial, porque van a ser cilíndricas para que roten y puedan tener gravedad artificial, cosa que ya hemos visto en algunas películas futuristas de no hace muchos años, de las últimas, digamos, de los últimos 10 años, muchas películas futuristas ya nos mostraban ese tipo de cilindros gigantescos que flotaban en el espacio y que rotaban para tener este tipo de gravedad. Entonces Jeff Bezos apunta a que en estas colonias flotantes en el espacio tendremos de todo, ¿no? Ríos, bosques, animales salvajes que van a estar situadas, muy cerca de la Tierra y que la gente empezará a vivir allí. O sea que digamos que esa tercera profecía sería que la gente va a vivir en colonias espaciales. Y por último nos dice que la Tierra, digamos, precisamente esa cercanía al planeta, me refiero al vivir en esas colonias espaciales, nos permitirá visitar la Tierra y pasar en ella como si pasáramos nuestras vacaciones. Los habitantes de estas colonias espaciales lo que harán será visitar la Tierra de la misma manera que hoy en día podrían visitar cualquier ciudad, cualquier monumento o cualquier parque de atracciones. Así que la última profecía de Jeff Bezos es que la Tierra será para nosotros como un destino vacacional. Todo muy en la órbita de su empresa Blue Origin, ¿no? De viajes espaciales, de poder hacer vida en el espacio. Así que creo que todo lo tenía muy bien hilado. Y algo que también dijo, ¿no? Que ya no hablando de las profecías, sino que lo dejó caer ahí un poco en esta charla que mantuvo. Jeff Bezos apuntó a que él está convencido de que existen otras civilizaciones en el universo, ¿no? No cree que nos visiten, ni siquiera que tengan interés en nuestro sistema solar, ni en nosotros, porque cree que si hubieran venido, si nos hubieran visitado, lo sabríamos. Pero él cree que probablemente hay alguien ahí fuera y que sería muy difícil pensar que no va a haber extraterrestres. Así que, nada, ya le lanzo yo desde aquí un reto a nuestro amigo Jeff Bezos, y es que vaya pensando en una nueva tecnología para llegar aún más lejos en el espacio, a ver si conseguimos cruzarnos con esta vida inteligente fuera de nuestro sistema solar.
Y Javier, si no lo consigue este hombre Jeff Bezos, ¿quién lo va a poder conseguir? Si no es, te digo él, como puede ser un Bill Gates, como puede ser un Elon Musk, o sea, como no lo consigan alguno de estos, mal vamos, porque no conozco, o yo por lo menos desconozco, ¿no? Si hay más personas con la capacidad económica para poder hacer realmente todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado este magnate, ¿no? de las tiendas online, como digo yo. Y ahora vamos con otro magnate, por supuesto, de la empresa de Facebook, que ha inventado ese metaverso, ese pequeño universo digital donde incluso asegura que el día de mañana, en un futuro, se pueda hasta ganar la gente el pan de cada día a través de este universo creado de la nada. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, como bien has dicho, ¿no? Esas grandes corporaciones como podrían ser Facebook y Microsoft, que pretenden desarrollar ese mundo paralelo, ¿no? Completamente digital, basado en la realidad aumentada y que va a necesitar de muchos recursos, de muchos años y de la colaboración de distintos sectores para poder llegar a construir eso que han llamado el metaverso. Sin embargo, Víctor, tengo que decirte que los expertos en todo este tipo de cosas coinciden en que es poco probable que una sola compañía pueda construir y mantener todo este cibermundo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pues digamos que se calcula que la construcción y la implementación de este metaverso podría alcanzar los 800.000 millones de dólares si se pudiera en funcionamiento para el año 2024, cosa que no va a pasar. O sea, eso es a muy corto plazo. Pero si seguimos mirando esa escala, conforme van pasando los años, la cantidad de dinero en millones de dólares aumenta y mucho. Incluso habló de ello el Banco de América, ¿no? Y que además ha incluido el metaverso entre las 14 tecnologías, obviamente, que van a revolucionar nuestra vida, ¿no? Y que entre ellas, como bien has dicho, va a comprender de innumerables mundos virtuales conectados entre sí y además también conectados con el mundo físico. El diario BBC también se metió en esta guerra del metaverso y lanzó alguna conjetura, ¿no? Como por ejemplo que van a generar una economía muy robusta y que va a abarcar desde el trabajo tal cual al ocio, ¿no? Al tiempo que transformas industrias y mercados, ¿no? de larga tradición, como podrían ser las finanzas y la banca, pues las tiendas, la educación, la salud y el fitness, incluso el entretenimiento para adultos, van a tener cabida en este metaverso. Ya pronosticaron que en 2030 las personas van a pasar más tiempo en el metaverso que en la vida real, pero que en realidad este concepto no es nuevo. Pues hoy en día, Víctor, ya tenemos diferentes videojuegos online, videojuegos en línea, ¿no? Y que llevan desarrollando todo este tipo de mundos virtuales desde hace décadas, pero obviamente no con la potencia con la que se espera que llegue el metaverso. Según la propia explicación de Mark Zuckerberg, que bien, el fundador de Facebook, en el universo digital que será este metaverso, vas a poder teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina, que eso también lo hemos visto ya a lo largo de estos 2 o 3 últimos años, que ya se está empezando a hacer, sin tener que desplazarte o ir a un concierto con amigos o aparecer en la sala de estar de casa de tus padres, ¿no? También comentó sobre esto un ex ingeniero de IBM que se llama Thomas Frey, y que el metaverso, según él dice, todavía nos queda un largo camino por recorrer antes de que se pueda, digamos, ver ese ciberespacio materializado, ¿no? Hay que recordar, Víctor, que la infraestructura de hoy en día de Internet, digamos la viabilidad, ¿no? De tener a un gran número de participantes interactuando entre sí en tiempo real, más las barreras del idioma, más esos problemas de latencia que tenemos todos con Internet en casa, hoy en día son unos desafíos bastante importantes. Se van a necesitar ordenadores y chips de procesamiento gráfico y de vídeos los más potentes que no existen hoy en día. Sí que es verdad que ya hay muchas compañías que están trabajando en ello, pero todavía no tenemos ese tipo de ordenadores y de microchips, y conforme está la escasez, esto a lo mejor podría tardar un poco en llegar, ¿no? Sí que es verdad que no obstante, después de que, aunque todo quede un poco lejano,
las posibilidades obviamente son infinitas, ¿no? Porque incluso podríamos pensar, Víctor, si pensamos en los estudiantes en un estudiante de astronomía, ¿no? Hay que decir que podría estudiarnos, podría prepararse en medio de una colisión de las galaxias, ¿no? O alguien que esté estudiando arte podría tener una clase en mitad de la Capilla Sixtina. Y si hablamos de lo que muchas veces me he traído aquí al programa, hablando de medicina o de teleasistencia, ¿no? Pues podríamos tener, digamos, un campo para crecer y desarrollar esos nuevos servicios que sería casi ilimitado. Pero también hay algo que preocupa a la gente que se va a meter en este metaverso, y es que se van a necesitar nuevas monedas alternativas que deberán convivir con el tipo de moneda que existe hoy en día, ¿no? Así que digamos que esas líneas que diferencian entre la realidad física y la realidad virtual, poco a poco se van difuminando, y lo van a seguir haciendo durante las próximas décadas, pero aún falta mucho para que sea una realidad, y lo de una realidad lo entrecomillo. Así es que pequeños pasos, poco a poco, pero sí que es verdad que el coste de todo este metaverso va a ser estratosférico, y habrá que ver qué empresas son las que realmente quieren una parte del pastel y a qué alcance de la gente puede llegar a estar esto. Esas son preguntas que todavía no ha respuesto nadie y que creo que aún van a tardar en llegar. Hombre, Javier, cuando hacen tanto hincapié en este metaverso, entiendo que habrán hecho su estudio de mercado y habrán visto que es rentable. A la larga van a recuperar ese dinero, seguramente no por 2 ni por 3, seguramente por 10.000. Es muy probable, no a corto plazo, pero sí quizás a largo plazo, ¿no? Está claro, y bueno, está claro que en ese mundo, ¿no? En ese metaverso, poquito a poco ya estamos todos, incluido yo, me incluyo siempre, ¿no? Yo creo que dentro ya de él, porque al final hoy en día nosotros con las redes sociales del programa ya estamos metidos en ese submundo, ¿no? Virtual, como digo yo, que a día de hoy yo considero que no coexistimos, por lo menos ni tú ni yo es que le hagamos mucho caso, ¿no? A las redes sociales, pero sí que hay personas que les hacen muchísimo caso. Podemos ver plataformas como Instagram, que casualmente pertenecen al mismo dueño que este metaverso, donde están colgando siempre su vida, sus situaciones, sus fotografías más comprometidas, etcétera, etcétera. Y en el momento en que no consiguen likes, por ponerte un ejemplo, es como que o cualquier tipo, ¿no? de interactuación con esos contenidos, es como que se vienen abajo, ¿no? Es como que no ha servido de nada ese trabajo, ¿no? Y que casualmente, y hay gente que vive de ello, o sea, que para que tú veas como poco a poco decimos, no, bueno, ese metaverso es algo como muy lejano. Yo creo que ese metaverso lleva ya años con nosotros, no de la manera virtual como quieren ahora hacerlo, pero sí de la manera un poco más virtual, digo, realidad virtual me refiero, pero sí que existe o coexiste con nosotros desde hace unos años. Es a mi modo de entender, ¿eh? Digamos que lo que hacemos ahora es interactuar con esa especie de metaverso, pero todavía no estamos dentro de él. Yo lo veo así, de esa manera. Estamos en la frontera, ¿no? Ahora mismo, por decirlo así. Exactamente. Por eso te he dicho que hay unas pequeñas líneas que todavía nos separan de ese metaverso, que son pequeñas, pero que son pequeñas, pero me refiero a que para solventarlas vamos a necesitar décadas. O sea, sí que es verdad que, como tú bien dices, las redes sociales, obviamente, ¿no? Ya nos han invadido, ya forman parte de nosotros, gente les hace más caso, gente, como bien has dicho, como tú, como yo, pues pasa un poco por encima. También sí que es verdad que somos de otra generación, ¿no? Sí, no nos llamemos claro, viejos a nosotros mismos, Javier, ahora. Exactamente, no. Estaba feo, por eso he dicho, somos de otra generación y no, a lo mejor no nos volcamos tanto en ellas, ¿no? Como otra gente que viene por detrás. Pero sí que es verdad que yo creo que todavía lo que hacemos es interactuar superficialmente con ese metaverso, que es algo muy distinto a lo que de verdad quieren que sea ese metaverso. O sea, vamos al plan de realmente vivir en ese metaverso será posible dentro de muchos años. Y entonces tendremos otros problemas, ¿no? Tendremos gente que no saldrá de casa, gente que vivirá eternamente con las gafas conectadas, como tantos otros universos caóticos que hemos visto de futuros distópicos. Y tanto, Javier, y tanto.
Bueno, pues nada, las fechas que tú has dado siempre hablamos con lo mismo, bromeamos con lo mismo. A esas fechas llegamos más que de sobra, o quiero pensar que sí, Javier, así que bueno, podremos comprobarlo con nuestros propios ojos, este universo que quieren crear ahora. Y bueno, pues oye, si seguimos haciendo el programa, pues volveremos a decir, oye, no era lo que nos habían contado, o todo lo contrario, no vivo sin este metaverso, ¿quién sabe, Javier? Claro, de todas maneras, mira que te digo, a mí por lo menos me resulta emocionante poder verlo, porque al final cuando yo era un niño y esto solamente salía en películas de ciencia ficción a 1000 años vista, porque las películas de ciencia ficción te lanzaban a 1000 años vista y lo veías, era interesante. Y hoy en día, que es casi real, la verdad es que sí que me llama mucho la atención. Es algo que sí me gustaría ver y sí me gustaría probar, porque para mí eso solamente existía en las películas. O sea, y entonces ver que eso realmente al final, que ya es un poco realidad, como tú bien has dicho, ya no tanto en redes sociales, sino con unas simples gafas de realidad virtual, ya estás ahí dentro metido, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor no tan perfectamente como nos gustaría, o como, digamos, como yo me he hecho mi idea en mi cabeza, y veo que con este metaverso a lo mejor sí que podría llegar a pasar, con lo cual sí que es verdad que es por lo menos expectante. O sea, a mí sí que me llama la atención poder ver cómo se crea ese metaverso y qué pasa realmente dentro de ese metaverso, y sobre todo ya ni te cuento las cosas que se van a poder hacer y todo este tipo de cosas. Además, es algo que a todos los que nos gusta todo este tipo de tecnología, y ya no solamente, o sea, ya no solamente la gente que se mete a fondo en redes sociales, sino a la gente que es un poco gamer, ¿no? Que nos gusta jugar a los videojuegos o que nos gusta todo este tipo de cosas, pues siempre es un punto más que todos queremos probar, y entonces eso llevado a la vida de diario, pues puede ser un éxito o puede ser un fracaso para la humanidad. Como bien has dicho, veremos a ver si en estos plazos de 10 o 20 años lo podemos ver y lo podemos comprobar. Esperemos que sí, vamos a seguir intentando que la salud nos respete, porque tenemos edad para poder llegar perfectamente. Y bueno, pues vamos a verlo. Yo, ya sabes que yo voy dando ya mis pequeñas pinceladas con esa realidad virtual, que ya lo he dicho en otras ocasiones, y seguiré con ello. Así que bueno, te iré contando hasta que consiga convencerte para que te unas a esta comunidad, y verás, como dices tú, Holly, qué chulo que es este mundillo, ¿sabes? Así que hasta entonces, Javier, que tengas una buena semana y muchas gracias por darnos estas noticias. Nada, gracias a ti, Víctor. Un abrazo para ti y todos los oyentes. Nuestro siguiente invitado nos va a proponer un viaje por los lugares más sorprendentes del País Vasco. A través de este viaje nos va a hablar de relatos legendarios, de crónicas misteriosas, de tradiciones, de seres mitológicos y, por qué no, de milagros. Él es Enrique Chazarra y nos hará viajar a través de 50 lugares mágicos del País Vasco bajo el sello de la editorial Cidonia. Hola Enrique y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Enrique, eres investigador que llevas además persiguiendo todo tipo de misterios desde hace más de 20 años y te hemos podido también ver en diferentes medios de comunicación radiofónica y televisiva. Cualquier persona que siga Cuarto Milenio lo ha podido comprobar perfectamente. ¿De dónde te viene esta pasión por este mundo del misterio, Enrique? Pues mira, yo me inicié en esto de los misterios con 13, 14 años porque acabé en la biblioteca pública de Vitoria, que me pillaba de paso cuando yo iba al colegio, ¿no? Donde estuve estudiando, y resulta que iba con la intención de leer cómics de Tintín, Asterix y aquellos míticos personajes de la época. Te hablo de mediados de los 80, y acabé en una sección que me llamó la atención, ¿no? Que ponía ciencias ocultas y parapsicología. Una sección muy pequeñita ahí en un rincón de la biblioteca de Vitoria. E igual fue mi sorpresa cuando empecé a devorar libros que se hablaba de fantasmas, se hablaba de ovnis, se hablaba de leyendas, se hablaba de
cosas enigmáticas. Y claro, aquello me llamó mucho la atención, ¿no? Yo pensaba, pero ¿cómo es posible que esto exista? Porque claro, del momento, yo pensaba en aquel entonces, ¿no? Del momento que esto viene en un libro es que esto tiene que existir. Y no se hablen tanto, ¿no? de ello. Y bueno, ahí me entró el gusanillo y poco a poco empecé a compartir esa inquietud con otros amigos también que se interesaban por el tema, y una cosa llevó a la otra y bueno, y aquí hemos acabado, ¿no? Hablando contigo. Y tanto, la verdad, bueno, pero al final de tu pasión lo has convertido un poco en tu profesión casi, como quien dice, y no todos pueden llegar a ello. Claro, sí, no, esto es como digo yo, es un hobby que se me ha desmadrado un poco, ¿no? Porque cuando uno empieza en aquellas épocas a perseguir misterios, como me gusta decir a mí, pues no piensa pues eso, que después de unas cuantas décadas, pues uno todavía va a seguir, primero con el mismo entusiasmo, porque eso es importante, ¿no? Que igual su actitud es más escéptica, ¿no? Pero en plan sano, como me gusta decir a mí, ¿no? Pues cuestionando y dudando las cosas, lógicamente, pero el entusiasmo de aquellos 13, 14 años yo creo que no lo he perdido, y por eso me siguen apasionando los misterios y de alguna manera pues seguimos ahí un poco en la brecha. Genial, vale. Pues mira, Enrique, ¿qué te parece si comenzamos este viaje por las tierras vascas del misterio hablando de un edificio que no hace mucho alojó un palacio de justicia, una comisaría, un gobierno civil? Pero antes de todo esto fue un convento muy importante, el convento de San Francisco. ¿Qué ocurrió aquí, Enrique, para que fuera abandonado por los franciscanos? Pues mira, esta es una de esas historias que yo muchas veces cuento, o suelo decir, ¿no? Que a veces persiguiendo el testimonio de apariciones, de fantasmas, de ovnis, en fin, de estas cosas que tanto nos gusta, pues acabo descubriendo lugares históricos y acabo enganchado más a la propia historia de ese lugar que igual al fantasma o al ovni, que se queda como una mera anécdota, ¿no? Y es un poco lo que me pasó aquí en Vitoria, ¿no? Con este convento franciscano, que como tú bien decías, bueno, es un convento muy importante, fue un convento muy importante aquí en el norte de España, un convento que estuvo 7 siglos en activo, 7.000 metros cuadrados en pleno centro de Vitoria. Y cuando yo llego a esta historia, yo la desconocía por completo, porque actualmente el solar que albergaba este convento, pues en él está construido pues la Delegación de Hacienda, la Comisaría de Policía Nacional, los antiguos juzgados, el gobierno civil. Y entonces en los años 90 empieza a haber rumores de que los vigilantes de la Delegación de Hacienda resulta que escuchan y son testigos de fenómenos extraños, ¿no? Se habla de la aparición de un niño que le llaman Andresito, se habla de que los vigilantes, la policía se encuentra fuera de Hacienda porque tienen miedo a pasar en las noches por esos fenómenos extraños. Y bueno, en aquella época yo me acerco a investigar esta historia, a recopilar testimonios, y ya sabes que todos los misteriólogos tenemos la manía de que cuando estás en un lugar con sucesos extraños queremos saber qué fue eso antes, ¿no? Entonces aquí lo que hago es documentarme a nivel de hemeroteca, a nivel de archivo. Igual mi sorpresa cuando me encuentro con este convento franciscano desaparecido que antes te decía, que tuvo mucha importancia para la ciudad de Vitoria, porque se gestó el ayuntamiento, se gestó la universidad, las juntas generales, estuvieron enterrados personajes ilustres de Vitoria, pero igual fue mi sorpresa que este convento en 1930 resulta que es dinamitado y es totalmente arrasado, ¿no? Claro, eso, digamos, era incomprensible, ¿no? Es algo incomprensible. Es como si hoy en día cogemos cualquier catedral importante de nuestro país y la dinamitamos, ¿no? Pero claro, hay que ponerse un poco la mentalidad de la época, en los años 30, investigando un poco la historia con historiadores y tirando de hemeroteca, hubo una tribuna, ¿no?, en los periódicos locales de la época donde se discutía si había que derribar o no derribar el convento, porque claro, se veía con otros ojos, ¿no? Se veía como una molestia porque algunos intereses municipales, es una de las teorías que se baraja, que por qué lo destruyeron, pues querían ofrecer pisos de lujo a buen precio, y esa especulación inmobiliaria pudo más que la historia, que el patrimonio del convento, y bueno, arrasaron con él. Hay fotografías de archivo muy llamativas, ¿no? Y que de alguna manera puedes comprobar la barbaridad, ¿no?, que se hizo en aquella época. Y el caso es que después de esta destrucción, el solar donde estaba edificado el convento estuvo casi 20 años vacío, sin ningún tipo de construcción. Ahí no se llegó a construir esas viviendas prometidas. Y posteriormente, en los años 50, empieza la construcción del actual edificio neoclásico que conocemos, que bueno, en los años finales de los 50, principios de los 60, vino pues el régimen franquista a inaugurar con toda la pompa de la época, y de ahí que es un edificio neoclásico, ¿no?, con esas estructuras y ese perfil y esos detalles, esa arquitectura tan peculiar de esa época franquista. Entonces, bueno, tenemos una historia interesante de fenómenos extraños, un pasado más que interesante de digamos, la gestación de Vitoria, que incluso para muchos vitorianos de cierta edad era muy desconocida, ¿no?, la existencia de este convento que fue dinamitado de esa manera. Entonces,
como te decía antes, a mí la historia de este convento me apasionó desde el principio. A día de hoy todavía te siguen saliendo historias, sigue habiendo documentación, sigo hablando con historiadores aquí de Álava y de Vitoria que siguen investigando sobre el convento. Porque realmente, claro, fue un convento que pasó muchas penurias y al final 7 siglos de historia pues dejan huella, ¿no?, en la ciudad de Vitoria. Otro de los temas que abordas en tu libro es la Orden del Temple. A mi modo de ver es uno de los misterios más investigados junto a sus leyendas e historias que comenzaron justo cuando se inició esta orden, allá por el año 1115. Bueno, pues por España también, como bien sabemos, dejaron sus huellas y una de estas huellas la vamos a poder encontrar en Salinas de Añanas, donde no vamos a encontrar estos caballeros de la Orden del Temple, sino a unas monjas templarias. ¿Quiénes fueron estas monjas y por qué se decía que estaban en las órdenes del Temple? Pues mira, es curioso que aquí en el País Vasco, la provincia de Álava y concretamente esta zona de Allana Valdegovía, ¿no?, que es una serie de pueblecitos que están ubicados aquí al norte de Álava, de Vitoria mejor dicho, resulta que encontramos referencias a lo que es el Temple. No nos imaginemos, digamos, grandes cruzadas ni grandes, digamos, edificios templarios como muchos a veces andamos buscando, ¿no?, a la hora de poner la etiqueta templaria, pero sí que hay pequeños detalles, pequeños indicios en ermitas, en construcciones, que de alguna manera resulta que nos dan a entender que hay un pasado templario, ¿no? Alguna toponimia, incluso hay nombres de ciertas fincas y ciertos terrenos que resulta que pues nos dan ese origen templario, ¿no? Entonces era en el País Vasco de los pocos lugares donde hay cierta documentación, ¿no?, del Temple. Y la orden que tú estás comentando, hay un monasterio en Salinas de Añana, que es el Real Monasterio de las Comendadoras de San Juan de Acre, que data aproximadamente, si no recuerdo mal, del siglo XIV, pues resulta que este monasterio actualmente está regentado por unas monjas y, digamos, las monjas iniciales que llevaron este monasterio pues eran conocidas como monjas templarias, ¿no? Y así en muchos documentos lo testifican las crónicas de la época, ¿no? Este monasterio en las cruzadas perteneció a la Orden de Malta y fue un hospital de peregrinos, ¿no?, regentado por las milicias del templo. Entonces, sí que hay una cierta relación entre el mundo de las cruzadas con este monasterio, pero lo curioso es que llama la atención es que unas mujeres, unas monjas, ¿no?, tengan esa etiqueta de templarias, ¿no?, porque de alguna manera la Orden del Temple tuvo, digamos, en roce en esta zona con la Orden de Malta, ¿no?, que no dejaban de ser órdenes militares religiosas y que de alguna manera en estas crónicas se deja un poco entrever esa relación. Actualmente, si uno va allí, pasa que ya son monjas de clausura, no se permite la entrada, puede ver cómo hay una serie de cruces distribuidas por distintas partes del monasterio que recuerdan bastante a esas cruces míticas de los templarios o de las cruzadas y que de alguna manera ya te da pistas de que, bueno, que estás en un lugar marcado con cierta importancia, que yo creo que era un lugar, no imaginemos que era un lugar de batalla ni era un lugar así de guerreros, ni mucho menos, sino esto está ubicado en un valle que está un poco escondido y hablando con historiadores de la zona, pues bueno, hacen referencia a estas órdenes como un lugar un poco más digamos, de refugio, ¿no?, de retirarse ahí buscando tranquilidad, ¿no?, más que un lugar que fue asediado, que de alguna manera pudo estar metido en batallas, que es lo que a veces nos trae la mente, ¿no?, a la hora de hablar de los templarios por esa literatura y tanto como se ha dicho de los templarios. Además, mencionas en tu libro también que aquí, bueno, pudiera haber algún tipo de leyenda, ¿no?, de que hay algún tesoro enterrado, porque hay 3 edificios claves, que además tienen relación con los templarios, que siempre forman un triángulo, si los unimos unos con otros. Además, un triángulo perfecto. Sí, aquí hay una historia, bueno, a ver, históricamente los historiadores tampoco dan mucha importancia porque, bueno, ellos quieren datos, archivos, documentos fehacientes, pero sí es curioso que tenemos, digamos, una especie de leyenda relacionada con la ocultación del Santo Grial, ¿no?, el mítico Grial, porque resulta que algunas leyendas de las cruzadas hablaban de que el Grial estaba en la montaña Salvada, ¿no?, en el Mont Salvat. Y bueno, así como también en Montserrat se ha especulado que podía ser esta montaña salvada de las leyendas de las cruzadas, resulta que aquí tenemos un macizo montañoso que está entre las fronteras de Burgos, Álava y Vizcaya, que es conocida como la Sierra Salvada, ¿no? Entonces, claro, con esa toponimia, con ese nombre, y teniendo en cuenta que es una zona con ciertas referencias templarias, pues bueno, se ha especulado a nivel más que nada legendario si pudiera estar escondido algo relacionado con el Grial o incluso el propio Grial, ¿no?, entre estos montes. Pero bueno, ya te digo que es un poco más que nada a nivel de leyenda, teniendo en cuenta estas curiosidades que te estoy comentando.
Otro de los lugares que además a mí me ha encantado, ¿no? Es esa ermita que podemos encontrar en ese túnel de San Adrián. Porque es una ermita que no te imaginas que está ahí construida en medio de esas paredes tan estrechas y tan pequeñas. Y bueno, si optamos por pasar por ese túnel, por lo visto podemos encontrarnos con unos seres un tanto extraños. ¿Qué tipo de seres podríamos encontrarnos ahí, Enrique? Mira, pues este es un lugar mágico porque a nivel histórico hay mucha historia, para la redundancia. Lógicamente esos lugares generan muchas leyendas, generan mucha mitología. Y para que te hagas una idea, esto era, digamos, un paso de transeúntes que antiguamente, cuando uno venía desde los Pirineos, pues era un paso obligado, ¿no? Pero para caminantes de toda condición. Incluso los romanos ya utilizaban por esa zona una calzada, y en el siglo XIII fue una de las principales rutas entre Castilla y los reinos de Europa, ¿no? Porque por ahí se tenía que pasar. Era un lugar donde había un castillo, había una ermita, había una posada, e incluso tenían su propio alcaide y guardas, ¿no? Porque hacía como de aduana, y por las noches aquello se cerraba, ¿no? Para que no pasara nadie. Incluso se cuentan las crónicas que a las afueras de esta cueva donde está metida la ermita de San Adrián, pues había una picota, ¿no? Donde se ajusticiaba a los bandidos y a los bandoleros, ¿no? de la zona. O sea, era una especie de pequeña ciudad, pequeño régimen que tenía sus propias normas y de esa manera actuaba, ¿no? Es curioso que incluso hay crónicas de viajeros que exageran mucho, ¿no? la situación de este túnel, porque da la sensación que estaban en una de las cumbres más altas del mundo, ¿no? Para que te hagas una idea, porque veían que las nubes casi estaban por debajo. Es un lugar un poco agreste, es un lugar que con el mal tiempo te da la sensación que estás en un punto muy, muy elevado, y así lo reflejan los viajeros en las crónicas. Al final, bueno, esta zona fue abandonada por la dificultad, ¿no? de pasar por ahí, y se trasladaron, digamos, a caminos para adentrarse en Álava muchos mejores. Y lo que tú comentabas, efectivamente, un lugar como este, de esas características, en esa ubicación tan concreta, pues empieza a generar una serie de leyendas a nivel de mitología, ¿no? Que decían que había seres mitológicos, ¿no? Que se ocultaban entre las rocas y entre el camino, sobre todo por las noches, ¿no? Y por eso era peligroso salir por esa zona, porque te vas a encontrar con uno de estos seres. A nivel mitológico es curioso porque en los pueblecitos de la zona pues te dan nombres, bueno, más que nombres, te describen, ¿no? Este tipo de seres mitológicos, y bueno, te podías encontrar con los personajes mitológicos de la mitología vasca, como pueden ser los gentiles, el Basajaun, algo de las lamias, en fin, todo este periplo, toda esta panoplia que tenemos de seres mitológicos en el País Vasco, dependiendo en qué pueblo estés hablando del túnel de San Adrián, pues cada uno tiene su versión de esos seres que pululan por ahí, ¿no? Y yo creo que esto un poco lo podemos ver, bueno, y seguramente hablaremos más adelante también, de que cómo la mitología vasca pues tiene mucha relación con estos paisajes, ¿no? Porque el País Vasco, pues bueno, es como toda la zona norte, pues digamos que la orografía y la geografía acompaña bastante a lo que es la creencia, ¿no? En estos seres mitológicos, por esa belleza paisajística, por esas proporciones tan grandes de los valles, de las montañas, y de alguna manera no se concibe que los personajes mitológicos vascos pues no estén en un lugar. Si realmente, como dicen algunos antropólogos, si estos seres existieran, es que tienen que estar ahí, ¿no? Escondidos en estos bosques y en estas montañas del País Vasco. Oye, Enrique, ya que estamos, ¿por qué construyeron una ermita en este túnel? Dentro del por qué, ¿qué motivo llevó a ello? Es una ermita que ha tenido, digamos, ha sufrido distintas contrariedades a lo largo de su historia, ¿no? Actualmente la ermita que podemos ver es una ermita que suele estar normalmente cerrada, es una ermita reconstruida en el siglo XIX, pero la ermita primitiva de alguna manera era dedicada a lo que es a la Santísima Trinidad, ¿no? Que en euskera podríamos traducirlo como Sandrati, y Sandrati se ha cristianizado de alguna manera en San Adrián, ¿no? La advocación que actualmente conocemos. La verdad es que, como tantas ermitas aquí en el País Vasco, efectivamente, esa zona se consideraba como que era un punto donde, digamos, estas criaturas que antes comentábamos, podían tener acceso, ¿no? Y había que poner una especie, vamos a decir, de tapón, por entendernos, ¿no? De ubicar algo para evitar que todos estos personajes saliesen y se mezclasen con el ser humano, ¿no? Y como tantas leyendas que hay de ermitas en el País Vasco, pues estas ermitas hacían un poco de filtro, ¿no? Para contener, vamos a decirlo así, a estos personajes. Como has comentado antes, en el País Vasco vamos a poder encontrar una amplia variedad de leyendas que hablan de seres mitológicos con los que hay que evitar cruzarse, y un ejemplo podía ser la leyenda del dolmen de Tartaloetxe. ¿A quién perteneció este dolmen, Enrique? Sí, mira, pues resulta que este dolmen, la propia palabra, digamos, en euskera, Tartaloetxe, sería la casa de Tartalo, ¿no? Y Tartalo es un personaje mitológico que podíamos, para que tus oyentes se hagan una idea,
y no sean del País Vasco, podríamos asemejarlo como a un cíclope, ¿no? Como los cíclopes griegos, porque era un personaje de grandes dimensiones y que tenía un solo ojo en lo que es en la frente, ¿no? Entonces es curioso la similitud a veces que hay entre estos personajes mitológicos, a pesar de que son de distintas culturas y tierras. Y bueno, aquí bajo este dolmen, como bien te digo, cuenta la leyenda pues que está Seguarece, ¿no? Y que fue derrotado un tártalo, ¿no? Que es el nombre como se le conoce, este gigantesco de un solo ojo, y de alguna manera el dolmen también lo contiene, ¿no? Escondido, y bueno, y cuenta la leyenda que bueno, que no debe nadie remover ese dolmen, no debe nadie mover ese dolmen, porque de alguna manera podría volver a salir otra vez Tártalo, ¿no? El personaje mitológico que estamos comentando, porque es curioso que a nivel de los dólmenes y de los monumentos megalíticos, aquí en el País Vasco existen, digamos, por un lado, creencias y leyendas relacionadas con que estos monumentos megalíticos fueron construidos precisamente por estos seres mitológicos que tenían gran fuerza y por eso podían transportar y tirar las piedras fácilmente y construir estos dólmenes y estos monumentos megalíticos. Pero claro, lógicamente la prehistoria, la arqueología y la historia le da otro significado que no tiene nada que ver, pero de alguna manera yo creo que ambas versiones, la vamos a decir científica o la histórica con la legendaria y mitológica, conviven, y por eso cuando uno se acerca a estos dólmenes y habla con los digamos aborígenes, ¿no? Pues de alguna manera de los pueblos cercanos, pues siempre hacen referencia a estos personajes mitológicos, ¿no? Siempre avisan de que ten cuidado, no vayas de noche por esos monumentos megalíticos, porque es la morada de tal personaje, que te puede salir un gentil, que te puedes encontrar con Tártalo, en fin, que de alguna manera se mantienen esas creencias muy arraigadas a las gentes de estos lugares. Sí, pero bueno, no solamente están estas creencias aquí en este dolmen, porque si no recuerdo mal también hubo un dragón muy cerca del monte de Santa Bárbara, que también tiene su leyenda bastante llamativa. Claro, ten en cuenta que el propio nombre de Mondragón, ¿no? Como dice su propia palabra, pues se hace referencia al monte del dragón. Y es que, curiosamente, esta leyenda tiene que ver con el nombre de esta ciudad guipuzcoana, y cuando, digamos, pues se suele decir al principio de los tiempos, ¿no? Porque son leyendas que muchas veces, lógicamente, no se pueden ubicar, y esto le da al relato todavía una sensación de más misterio. Pues resulta que había un dragón en aquella zona que se llamaba Erensuge. Entonces, este dragón, una vez al año salía de su cueva, salía de su guarida y arrasaba, ¿no? Todo lo que pillaba. Entonces, los humanos, hay un momento en que quieren hacer un pacto con el dragón, ofreciéndole, digamos, en una sima lo que es una joven, como para, digamos, saciar su sed de destrucción, y de esta manera, pues bueno, sacrificamos a una persona, pero no arrasas con todo el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que cuenta la leyenda en que en cierta ocasión, por elección popular, le toca a la joven para darla al dragón a la novia del herrero de la zona. Entonces, que lógicamente el herrero no está de acuerdo con esa decisión, y al final, con una garra de hierro, digamos, se la clava al dragón en la garganta y elimina ese dragón, ¿no? Entonces se acaba el problema de esta manera. De hecho, en el escudo de Mondragón tiene un dragón dibujado, y si vamos a esta ciudad existe un parque que ahora, si digo la verdad no recuerdo el nombre, pero bueno, es un parque que está en un alto y domina lo que es toda la zona de la ciudad. Hay una escultura, una representación de un dragón, ¿no? De las pocas esculturas y representaciones que tenemos en el País Vasco y en muchos sitios de un dragón, y de alguna manera pues eso, es un dragón que está mirando a la ciudad y hace referencia a esta leyenda y a la importancia, ¿no? de este dragón con la ciudad. Y si te das cuenta, bueno, esta historia del dragón, si uno bucea en otras historias donde hay dragones por medios, en épocas medievales o en leyendas de este tipo, pues todos tienen ese trasfondo, ¿no? Que siempre hay un dragón como muy malo que acosa al ser humano, y luego alguien se encarga de ponerlo en su sitio o de matarlo, y de esa manera el lugar pues queda ya con esa relación, ¿no? con los dragones. Enrique, háblanos de la región de las Encartaciones, un lugar habitado por personas que huían de la justicia y, sin embargo, allí tenían unas duras leyes propias del lugar para amedrentar a quienes se pasaran de la raya, e incluso debían pagarlo con pena de muerte. Pues mira, este lugar de Vizcaya, esta comarca, es una de las zonas más desconocidas del País Vasco, ¿no? Su nombre se debe a las cartas forales del señor de Vizcaya, ¿no? Que era el que controlaba la comarca,
Y de alguna manera, aquí a nivel de crónicas históricas, incluso de leyenda, es una región que pudo ser refugio, pues eso, de personas condenadas en rebeldía, ¿no? De fugitivos. Entonces, por eso, aquí esta comarca, es curioso ver a nivel histórico cómo era una especie de reino independiente, ¿no? Con sus propias leyes, al margen del resto de la provincia. Entonces, con todos estos componentes históricos que te estoy comentando, pues se crea una imagen bastante misteriosa, ¿no? Por el aislamiento que tenía esta comarca y por esto que estoy comentando de que era un lugar peligroso. Lo curioso de esta zona, a nivel ya más legendario, hay una ermita, que es la ermita de San Pedro de Zariquete, donde ahí cuenta la tradición que las personas que pensaban que estaban poseídas, las personas que pensaban que tenían mal de ojo, pues iban a esta ermita para hacerse exorcismos, ¿no? Y de esta manera ser curados y librados. Y hasta no hace demasiado esta tradición, ya a modo de romería, lógicamente, no a modo de creencia fuerte, pues se han hecho, digamos, representaciones, se han hecho, digamos, referencias, ¿no? a estos exorcismos, ¿no? que se hacían en esta ermita para quitar el mal de ojo y sobre todo, pues eso, para sacar a los demonios, ¿no? A los supuestos poseídos. Además, también en esta zona vamos a encontrar las leyendas de fantasmas, ¿no? Porque hay un palacio inacabado que encontraremos en la localidad de Güeñes. ¿Qué historia dentro de estos muros podemos encontrar? Dime. Mira, este es un palacio, actualmente está en ruinas, está en muy mal estado de conservación, pero es un palacio del siglo XVIII que pertenecía a Baltasar Hurtado de Amézaga. Por eso también, aparte de ser conocido como el Palacio de Güeñes, se le conoce como el Palacio de Amézaga, ¿no? Entonces, este señor empezó a construir este palacio y resulta que este hombre fallece y hubo que paralizar las obras, ¿no? Entonces se quedó el palacio inacabado. Anteriormente había sido una casona, pero cuando muere el señor Amézaga, pues resulta que las obras se paralizan. Y de alguna manera la construcción también de este palacio por este noble, pues viene dada un poco porque resulta que hubo un soldado al servicio del rey de Felipe V que le ofreció una casona y la rechazó porque decía que no era demasiado eso que era demasiado poco para un monarca, ¿no? Entonces este Amézaga dice, pues voy a construir un palacio para, de alguna manera, pues eso, demostrar que va a ser el palacio mejor de la provincia. Y lamentablemente falleció y por eso el palacio se quedó inacabado. Incluso hoy en día, si uno, a pesar de que está en ruinas y en mal estado, se puede ver que faltan ciertas estructuras. Entonces la leyenda de los fantasmas viene dada más que nada porque uno de los hijos de los Amézaga, de los descendientes de este señor Amézaga, resulta que muere por enfermedad y sus ropas son donadas a una familia vecina, ¿no? Para un hijo de su misma edad. Pero este niño también fallece y su madre, digamos, pierde la razón por este hecho. Entonces se cuenta la leyenda que entre los restos del palacio, incluso actualmente, pues oyen lamentos, oyen sollozos, y es la madre, ¿no? Que vaga por las ruinas y por el palacio inacabado por esa muerte tan trágica de su hijo. Entonces yo recuerdo ahora, me estaba acordando según te contaba la historia esta, la leyenda, que claro, este lugar es punto de aficionados del misterio que van allí a intentar hacer psicofonías y bueno, intentar conseguir los lamentos de la madre, ¿no? Y yo recuerdo una vez que además fue para documentarme para este libro, necesitaba una serie de fotos y necesitaba una serie de cosas y estuve ahí por la zona y efectivamente me encontré ahí con unos chavales, ¿no? Que estaban ahí con sus grabadoras y dejándolas entre los restos del palacio porque conocían la leyenda y porque querían grabar esos lamentos, ¿no? La verdad es que bueno, fue algo casual, no mantuve el contacto con ellos y desconozco si consiguieron su objetivo. También en el interior de la ermita de San Miguel de Arretzinaga podremos encontrar unas enormes piedras que están protegiendo la figura de una virgen. Y estas piedras se les atribuyen unos poderes mágicos. ¿Cómo llegaron hasta aquí, Enrique, estas piedras? Pues mira, estos son esos lugares que a mí me encanta y he estado varias veces y no me deja de sorprender, incluso cuando vienen amigos o conocidos y bueno, nos vamos por ahí a ver un poco este tipo de lugares. Siempre les llevo allá a Marquina, ¿no? Esta localidad vizcaína, porque es una ermita que llama la atención, ¿no? Porque uno por fuera la ve, está, digamos, integrada plenamente con el núcleo urbano de Marquina y la ve por fuera y bueno, no llama demasiado la atención, pero cuando uno entra el impacto visual que recibe es tremendo, ¿no? Y yo, aún sabiendo lo que hay dentro, pues me sigue fascinando, porque resulta que uno entra y se encuentra con tres grandes rocas que forman una capilla natural, ¿no? Dentro de la ermita. Entonces, estas rocas que forman esta capilla natural
veneran la imagen de San Miguel, ¿no? Y bueno, aquí se ha especulado mucho sobre, digamos, el origen de estas rocas, ¿no? Se ha dicho que puede ser un monumento megalítico, cosa que no lo es. Lógicamente la mitología también explica la construcción de estas tres rocas debido a los gentiles, estos personajes mitológicos del País Vasco que tienen una fuerza sobrehumana, ¿no? Que dejaron ahí esas rocas y que luego ya la zona se cristianizó y por eso están dentro de la ermita. Incluso se ha llegado a decir que son restos de un meteorito, cosa que no tiene ningún sentido y lógicamente el análisis de esas rocas ha demostrado que al final son piedras que corresponden a la cadena montañosa de esa zona, ¿no? del norte, que pueden tener más de 40 millones de años y que de alguna manera, eso sí que han podido concluir los investigadores, que inicialmente era una sola roca y con el paso del tiempo se ha ido erosionando y entonces al final tenemos lo que conocemos, ¿no? Porque si uno ve cómo se sujetan las tres rocas, pues se da cuenta que las zonas erosionadas coinciden, ¿no? Entre sí. Entonces, de ahí que esos cortes que coinciden tienden a pensar de que era un solo, digamos, una sola roca. Y está aquí lo curioso de esta historia, bueno, claro, estamos en un lugar cristiano, una ermita dedicada a San Miguel de Rechinaga, a este santo, pero anteriormente en toda esta zona, en ese enclave, resulta que se han encontrado asentamientos anteriores al cristianismo donde se celebraban cultos a la naturaleza, ¿no? O sea que ya era un enclave sagrado, ¿no? Con la advocación a San Miguel. Está ubicado al lado del río, cosa que da pistas de este tipo de cultos. Y de alguna manera, bueno, al final, lo que todos nos preguntamos y que los antropólogos, historiadores, sobre todo locales ahí de la zona, dicen que, bueno, que estas tres rocas llegaron a ser un enclave mágico pagano, vamos a decirlo así, pero que luego la cristianización y la construcción de la ermita lo adoptó, lo adquirió como capilla natural de San Miguel y por eso se ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Yo te recomiendo, Víctor, que si vas por esa zona, vamos, es impresionante verlo, aunque lo hayas visto en fotos, cuando uno entra allí y se encuentra con ese pedazo de formación rocosa, la verdad es que es alucinante, ¿no? Y luego, bueno, esta ermita ha sufrido también muchos avatares, hasta 1700 y pico estuvo en un estado muy, muy ruinoso, luego se rehabilitó. Luego hay un detalle muy curioso, que aquí también enlazamos un poco con el mundo de los templarios, aunque no tenga nada que ver. Resulta que la ermita tiene una planta hexagonal, ¿no? Y esto ha disparado un poco la supuesta relación con el mundo de los templarios. Yo me he encontrado allí gente que va con péndulos, ¿no? Alrededor de las rocas y pasando por medio de las rocas, porque dicen que, bueno, que ahí la energía que se siente es intensa y que el péndulo se vuelve loco. Y luego también, ya a nivel de leyendas, pues si uno quiere buscar pareja y casarse antes de un año, pues uno da varias vueltas alrededor de las rocas y entonces, bueno, pues esos deseos se cumplen, ¿no? Así que al final pues tenemos historia, tenemos ahí tradiciones, tenemos una formación muy enigmática y es un lugar, como te digo, muy, muy recomendable. 50 lugares mágicos del País Vasco, de la editorial Cidonia. A través de estas páginas vamos a poder conocer la leyenda de un basilisco que mataba con su mirada, la historia de un dolmen perteneciente a un sacamantecas o una ruta de las 7 vírgenes negras que encontraremos por estas tierras mágicas del País Vasco. Enrique, formas de contacto y redes sociales donde vamos a poder encontrarte. Mira, pues sí, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, Enrique Chazarra, todo junto con una sola E, ahí me pueden localizar. En Facebook por Enrique Chazarra y también en Instagram estoy como Enrique Chazarra, o sea que ahí en las redes soy muy activo contando pues eso, mis peripecias, mis investigaciones, mis historias y ahí fácilmente la gente me puede contactar y bueno, yo encantado de saber nuevas cosas, porque lo curioso de la publicación, desde que se publicó este libro en el 2014, si no recuerdo mal, hasta ahora, bueno, a mí me hace ilusión porque la gente, bueno, se lo compra para leer, lógicamente, pero me hace ilusión que muchas veces la gente se va a los lugares con el libro y me manda fotografías, ¿no? de esos lugares con el libro. Entonces eso es una satisfacción personal muy grande, porque de alguna manera no es que la gente se lo lea, sino que incluso, digamos, lo utiliza de guía, ¿no? Para viajar. Entonces eso es muy gratificante. Y tanto, bueno, yo insisto siempre con los libros de estos de la editorial Cidonia. En todos y cada uno siempre aparecen las coordenadas del lugar exacto del que estáis hablando para que las metamos en el GPS y no tiene pérdida, o sea, que para que vayamos exactamente donde nos decís. Así que la verdad que es un buen plan para buscar para vacaciones, la verdad, o para esos puentes, ¿no? Que podemos aprovechar más, el pasar más tiempo en las carreteras. Y bueno, yo el primero, ya lo hemos hablado antes y este verano toca por el norte, así que lo visitaré sin duda. Yo me he ido apuntando según iba leyendo todos los lugares que tengo interés de visitar y que son la mayoría.
incluso seguramente alguno más me faltaría. Y bueno, pues será un placer poder mandarte yo también fotos, si me lo permites. Pues nada, Enrique, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por tierras vascas y te espero en el programa para futuras entrevistas con otros libros que has escrito, que no son pocos. Muy bien, Víctor. Oye, encantado de estar en tu programa, un placer y nada, hasta cuando quieras. Un fuerte abrazo. La aventura por el misterio que hoy os hemos propuesto está llegando a su fin y espero y deseo que se os haya hecho muy, muy corto este viaje. Como bien sabéis, estaréis pendientes de las noticias que estamos escuchando en la televisión, que sí tengamos cuidado cuando nos juntemos con la familia en estas Navidades, porque de nuevo hay una nueva cepa, que raro, que extraño, del coronavirus o el COVID-19, y que esto no va a parar, cada vez va evolucionando y van apareciendo nuevas cepas, nuevas formas de quitarnos del medio este virus que es muy incisivo a la hora de atacar a los seres vivos, sobre todo a los seres humanos. Así que tener mucho cuidado y mantener esas distancias que están pidiendo. Tener en cuenta que, total, por unos días que estemos separados, no nos pasa nada y tendremos toda una vida por delante para estar juntos. Y ahora os voy a recordar las formas de contacto y redes sociales en las que estamos presentes. En Twitter nos podréis encontrar como @universored, en Instagram nos podéis encontrar como Misterioso Universo en la Red y en Facebook como Misterioso Universo en la Red a través de un perfil que también está asociado con el nombre de Víctor Pérez. Y las formas de contacto es a través del WhatsApp 689 80 96 32. Acordaos de añadir más 34 si os encontráis fuera de España. Podéis hacerlo también a través del email Misterioso Universo en la Red y a través del grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana, os deseo unas muy buenas vacaciones de Navidad en las que las tengáis y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.